Señoras y señores, qué gusto saludarles en este podcast con Jesús Barrón, invitadazo especial, el señor Luis Miguel Salvador. Qué figura como jugador, como seleccionado nacional, como directivo y como empresario. A todo le hace el señor Luis Miguel, presi, comentarista también, es compañero ahí de la familia de RG La Deportiva. Estamos también con temas de Telemundo en esta entrevista que vamos a hacer completa, tratar de dar al clavo y muchos temas de interés, sobre todo con los Rayados y el Mundial de Clubes. Presi. Muchísimas gracias. Bienvenido, esta es tu casa. No sé si esta invitación tan bonita es porque al rato vienen los cocolazos. Los golpes fuertes, pero no importa. No, muchísimas gracias. No, un histórico gusto. del fútbol. Coincidimos finalmente de poder platicar y encantado de estar aquí contigo, con toda la Siéntete gente. en casa, siéntete, recuéstate si es necesario, no va a haber animadversión, al contrario, creo que hay mucho que aprenderte porque al paso de los años se sigue haciendo más grande el legado de lo que no se valora en su momento. Pasan los años y dices, oye, cuando había críticas hacia el trabajo de una persona, se va, se ausenta y se empieza a ver más grande el legado que dejaste como directivo en un club como el Monterrey. No sé si lo percibas igual. Mira, yo lo percibo como procesos, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros nos tocó también cosechar lo que mucha gente atrás dedicó, porque hay que decirlo así, cuánta gente atrás de nosotros estuvo al frente del club, le dedicó horas, tiempo, dinero y desgraciadamente no se le dieron los resultados, ¿no? Después nos tocó a nosotros, vamos a decirle que reconstruir, teníamos que cambiar la mentalidad del club, lo que se venía haciendo, teníamos que hacer cosas diferentes para posesionar al Monterrey en otro lugar del que estaba acostumbrado, porque el Monterrey, la historia del 2000 hacia abajo, era un equipo que estaba acostumbrado a solo calificar la liguilla, había jugado 2 finales, la del 86 y la del 93, uh-huh. Pero calificar la liguilla era como el logro máximo. Era el acontecimiento. Era el acontecimiento, era con lo que salvabas el año deportivo. Y nosotros, por la institución que era, o que está atrás de él, que es FEMSA, por la afición y por el mismo equipo, el calificar la liguilla se tendría que dar como la jornada 18. Era un partido más, o sea, lo tenías que dar por default. Entonces, nos tocó esa reconstrucción, pero, como te digo, también nos tocó cosechar lo que mucha gente a lo largo de tantos años, ya 80 años, puso su granito de arena para lo que es hoy el Club de Fútbol Monterrey. Estuviste conociendo perfectamente las entrañas del club como jugador, pues te tocó una época complicada, donde no había quizá ese presupuesto para traer figuras, pero se armó un gran equipo, te tocó conocer muy bien la plaza, tú no siendo regiomontano, pero realmente, Presi, ¿cómo ves hoy el paso del tiempo y cómo se exige hoy, por ejemplo, que hasta el Monterrey en el Mundial de Clubes esté obligado a hacer un papel importante, no nada más por ellos, por el fútbol mexicano? Es que, ¿sabes qué? También va de la mano de la inversión. Uh-huh. Creo que Monterrey en los últimos, no sé, del 2017 para acá, ha invertido mucho dinero en jugadores, ¿no? Entonces, lógico, al ser una inversión tan grande y tan importante, pues esperas, o en teoría la exigencia debe ser a la altura de la inversión, ¿no? Entonces, yo creo que hoy Monterrey tiene un plantel rico en cantidad y calidad de jugadores. Desgraciadamente, pues a lo mejor nos han dado los procesos. Uh-huh. Este último torneo fueron más los temas extra cancha que lo de la cancha. Entonces ha habido esas situaciones que yo creo que no ha alcanzado el Monterrey a llegar a la plenitud futbolística o a alcanzar esos objetivos que tiene, ¿no? No sé, los temas extra cancha de Monterrey con el anterior entrenador, con De Michelis, yo creo que también afectaron al grupo. Y hoy Monterrey ante este Mundial de Clubes histórico, porque es el primero que se da con tantos equipos, todo lo que hay en juego. El poder participar debe ser un honor, debe ser un orgullo, y estoy seguro que pueden tener una buena participación. Ya ves, torneo nuevo, entrenador nuevo, una nueva posibilidad para los jugadores de mostrarse. Tiene plantel Monterrey, bueno, ahora hay que ver, o la expectativa es, ¿cuál va a ser la propuesta de juego? A ti, como directivo que eres de fútbol y que conoces muy bien el tema de gestionar, tienes que jugar con los números, tienes que jugar con el dinero y el presupuesto. Hay veces que hay un poquito más, hay veces que hay un poquito menos. Ya no depende nada más de una persona. Cuando hay un consejo, un comité, etcétera. ¿Tú eres partidario
Luis Miguel, de que haya inversiones más mediáticas que deportivas? O sea, ¿tú crees que sí es positivo traer futbolistas de cierto rango, aunque en la cancha no sean tan importantes como el nivel de popularidad que puedan llegar a tener? Mira, yo creo, hablando en Monterrey, ha traído jugadores que tanto en la cancha como fuera han sido de gran impacto. Canales, mismo Sergio Ramos, a lo mejor hay que entender el proceso de Sergio Ramos, que venía de estar casi 8 meses, 9 meses sin jugar, a punto de cumplir 39 años, aunque él se mantenía físicamente impresionante, pues es muy diferente el no estar en un campo de juego, ¿no? O no entrenar diario, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor vamos a ver la mejor versión de Sergio. Son jornadas dobles, ¿no? También. Entonces yo creo que en ese sentido Canales, Ramos, eh, Lucas Ocampos, que llegó muy bien y desgraciadamente tuvo la lesión, ¿te acuerdas? En la Sí. final contra el América y desde ahí le ha costado recuperarse. Son jugadores que mediáticamente han sonado, pero que también en la cancha te han dado, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que en este Mundial de Clubes y en este torneo el próximo torneo que van a jugar, pues ver en plenitud a todos. ¿Tú consideras que Monterrey es favorito para avanzar a la siguiente ronda o está por encima el River Plate por lo que significa, por la historia, el peso? Yo creo que va a estar difícil, o sea, la historia para mí no cuenta lo que vas a jugar en el campo de juego. River yo creo que está a la par de Rayados. La historia de River puede ser muy, muy grande, pero la historia se escribe cada partido que juegas y yo creo que Monterrey tiene el plantel suficiente para pelear sin ningún problema con River. Y lo que mucha gente no le daba importancia, yo ya ves que participo en radio, les he venido diciendo desde hace tiempo que tengamos cuidado con el equipo japonés. El equipo japonés ahorita en su liga va muy bien, son jugadores muy disciplinados, muy ordenados, que corren todo el tiempo y como que no les estamos dando la importancia que... Por ser el último juego, No, ¿no? o porque son el equipo japonés, porque estás pensando, no, el Inter, River, ojo que el equipo japonés no vaya a sorprender. Entonces, yo creo que Monterrey se va a jugar el pase a la siguiente fase contra River y los japoneses. Sí. Tomamos de parámetro, jugaste contra rivales muy superiores a tu equipo donde estabas, ¿no? Hablo de Liga MX o en Selección Nacional. Sí había momentos donde tú podías llegar a creer, como parte de un equipo, de un engranaje, que se emparejan las desigualdades futbolísticas que hay en el fútbol de Europa con el fútbol mexicano o el fútbol de este lado del mundo, hablo de liga o de continente. ¿Tú crees que sí pasan momentos del juego como lo que vivimos de Rayados contra Liverpool? Que Sí, parecía que se puede ganar yo un creo que partido. se puede competir. Sí. Y después las circunstancias que se están dando en el juego te juegan a favor o te juegan en contra, es la realidad. Ese día de Liverpool, Rayados compitió espectacularmente hasta el gol de Firmino, ¿no? Sí, al Que final. al final, pero estuvo compitiendo, ¿por qué? Porque a lo mejor al principio piensas que no y después como se va desarrollando el partido, vas viendo que se las estás complicando y hasta estás haciendo cosas, ¿no? Lo mismo puede pasar acá, entonces todo va a depender primero de la seguridad del equipo y después de cómo se va desarrollando el juego, lo que te va fortaleciendo y te vas dando cuenta que puedes competirle. ¿Cómo impacta un Mundial de Clubes para un proyecto deportivo sabiendo que tienes todo que perder o a veces todo que ganar por la aspiración, motivación que te significa, pero que te tocan rivales de otra nomenclatura, de otro nivel como los de la UEFA? ¿Tú crees que resta margen y paciencia cuando el proyecto a veces no está pasando por un buen momento? Hablo de todo el proyecto deportivo que incluye dirigentes. ¿Crees que a veces te llega en mal momento un Mundial de Clubes? No, a ver, un mundial de clubes, en el momento que te llegue, hay que valorarlo, ¿no? Bueno, en mi época me tocó en diciembre Sí, y eran los que son petit, ¿no? Mundial de sí, clubes de 8 equipos, tipo ¿no? Y intercontinental que, disfrazada, ¿no? que, que te eliminas, ¿no? Y siempre va a ser motivante, lógico, siempre tratas de llegar de la mejor forma, lo mejor preparado. Yo creo que en este caso, por ejemplo, a Torrent, el Mundial de Clubes no va a ser un detonante para decidir su continuidad o no. Sabes que está empezando y lo vas a tener que apoyar. Y yo creo que Monterrey va con la idea de buscar hacer un muy buen Mundial de Clubes, pero su apuesta grande es ser campeón de liga.
Esa es la apuesta, yo creo que grande o realista. Sabe que el Mundial de Clubes, ¿hasta dónde puede llegar el Monterrey? Si pasa esta fase, podría ir contra el Borussia Dortmund. A lo mejor dices, si Monterrey pasa esta fase, va bien. Pero la apuesta creo que grande del Monterrey es la liga, donde ahí no va a tener esa paciencia el entorno, ¿no? Porque hoy la gente ya quiere, ya ansía tener un campeonato, ¿no? Entonces, eso es lo que van a evaluar. Para el proyecto hoy de Torrent, yo creo que el Mundial de Clubes va a ser, arranca, ahora sí que empiezan sus partidos de preparación siendo el Mundial de Clubes, pero estoy seguro que lo hablado con él debe ser, vamos con todo el Mundial de Clubes, pero lo que nos importa ahorita por todas las circunstancias es hacer el mejor papel que se pueda y la liga. Si tú tuvieras que elegir entre ganar la liga o avanzar al quinto partido del Mundial, ¿qué elegirías? Ganar la liga o avanzar al quinto partido que del Mundial de Clubes. De este Mundial de Clubes. ¿Qué significaría avanzar a cuartos de final? Porque en octavos, si avanzas, te tocaría no, octavos, el Borussia ¿no? Dortmund. Significaría pasar a octavos, ¿no? No, el quinto partido son 3 partidos de grupos. 16avos, y luego octavos. No, porque son 32 equipos. En el Mundial hay a partir de octavos, ¿no? ¿Cuántos califican? 2 de grupo. 2 de grupo. Entonces califican 16. Y 16 son entre 8. Sí, entonces son octavos. Son octavos. Es octavo. Es como el Mundial de Fútbol, ¿no? Que anteriormente. No sé yo, es que estas cuentas. Nuestro quinto partido. Sí, en el Mundial Nuevo de Clubes del 2026 van a ser 16, a partir de 16avos de Pero final. si te vas a quedar en el quinto, vas a llegar hasta el quinto. Pues es un cuarto lugar, o sea, es no cuartos de final, vaya, es pelear por cuartos de final. Que sería ganarle al Borussia Dortmund, o sea, sería de ser un papel destacadísimo. Tú te quedarías con ese, y que te topes con París o con el Real Madrid en esa instancia, que te elimine cualquiera de esos dos. Yo me topo con los dos, yo los dos, jugar eso y ser campeón. Porque a final de cuentas el ser campeón también te da derecho a jugar la CONCACAF y te da derecho a pelear para volver a jugar el Mundial de Clubes. O sea, son... Sí, quizá ya no con esta generación, o sea, sería una participación histórica para México, yo creo que sí en este nuevo formato, que avances a cuartos de final. Te meterías entre los 8 mejores lugares. Pero creo que sigue, ¿no? Sigue el Mundial de Clubes corto en diciembre. Creo que va a seguir ese formato. Sí, el formato intercontinental. Y luego en 4 años vuelve a ser un Mundial de Clubes grande, ¿no? ¿Tú qué preferirías? Está buena la pregunta, ¿no? Es que las ligas también tienen una validez y a ti te tocó ser campeón de liga, sobre todo aquel año 2003, que la verdad no se veía que Monterrey fuera a ser protagónico cuando iban llegando jugadores de poco conocimiento para la liga, como Herbiti, como el Guille Franco, ya estaba Alex Fernández, Pablo Rochen, Flavio Rogerio, pero había jugadores muy buenos que ustedes fueron compenetrando y no era una liga que se hablaba antes de que se empezara el torneo de que Monterrey era candidato. Y con todo y que había llegado Pasarela, ya tenía un torneo de haber dirigido. Sí, el segundo torneo yo creo que se apuntaló más, que fue cuando llegó Luis Pérez, llegó Alex Fernández de Morelia, Luis Pérez de Necaxa. Ahí se acabó de apuntalar el equipo. Ahí acabó ahora sí, de potencializarse. Y entonces pues estaba la delantera Alex Fernández y Guille Franco. Y tenías a Cabrito Arellano, tenías a Herbiti, tenías a Luis Pérez, o sea, hoy los ves en perspectiva, tenías un equipazo. En ese tiempo, a lo mejor no se ve así, pero esos movimientos y esa integración y esa armonía que empezó a ver en el equipo, empezó a funcionar la maquinaria. Pero no jugaban con la presión de tener que ser campeones como hoy. Pues en ese entonces no había una es más, lo acabas de explicar muy bien, claro, y está perfectamente el comentario. No tener la etiqueta como el América lo tiene, como hoy lo tiene el Monterrey, por lo que gastas. Está perfectamente entendible tu comentario, porque nuestro entorno no se había acostumbrado a vivir esas instancias. Como te dije, el Monterrey está acostumbrado a calificar a la liguilla y eso era como el máximo logro. Al momento que el equipo es campeón, que aparte fue un desfile histórico, ese 2003, le diste a la gente algo que ya no lo quiere soltar. Sí. Y que ya no lo quería soltar. Y de estar acostumbrada a ver si calificaba, la gente se empezó a acostumbrar a jugar finales, porque fuiste campeón en el 2003, pero
2004 jugamos Pumas. final y perdimos, 2005 jugamos final y perdimos con Toluca, y después jugaste en el 2009 final y fuiste campeón, 2010 campeón, las 3 finales de CONCACAF, y en el 2012 fuiste campeón de CONCACAF primero y después perdiste la final con Santos. Entonces, empezaste o acostumbraste a la gente a esos momentos que no los quieren soltar. Uh-huh. Y ahora que no se han dado, se extraña, porque así como se estaban, vamos a decir, no se daban esos éxitos deportivos, ya que se dan, pues ahora es buscar mantenerlos. Entonces yo creo que hoy la afición, pues sí, quiere tener otra vez esos momentos. Por eso es la exigencia. Bien lo dijiste, a lo mejor en la temporada 2002-2003, pues no llegó Pasarela, no estaba el entorno tan exigente, porque dentro de todo sí siempre exigen, pero vamos a decir, más pacientes. Sí, más cautos, ¿no? Más pacientes, la gente exigía, pero paciente. Vivieron lo que fue la final contra el Morelia y después les tocó 2004. Entonces empiezan a vivir eso que hoy volvemos a lo mismo, y después son inversiones y ves mucha inversión, entonces quieres estar ahí. No, y además creo que a partir de ahí se notó que Monterrey dominó una época contra Tigres, dominó, no solamente en la liga empezaron a ponerse al nivel de un América, de un Cruz Azul, de un Toluca, en ese momento que estaba fuertísimo con todo lo que pasaba pues de tener a Vicente Sánchez, de tener a Cardoso, de tener una buena generación de futbolistas. Pero ya después de ahí, Luis Miguel, viene la época de compras que no sé si te elevaron el presupuesto o ustedes empezaron ya a expedicionar, donde ya trajiste un Chelito Delgado, que tuviste que aventarte pues un escauteo y te sacaste la manga y lo trajiste de Francia, cuando estabas acostumbrado a jugar con una nómina quizá más corta de presupuesto. ¿Cómo fue esa apertura? A ver, el presupuesto sigue igual. Antes, a ver, en mi época la llegada de jugadores eran negociaciones de verdad, no eran a billetazos, porque teníamos un presupuesto reducido. A mí se me fueron, o al club se le fueron jugadores porque no había $500,000. Y jugadores muy buenos. Entonces, eran negociaciones de verdad, eran de sentarte con el presidente del otro equipo y ahora sí que el toma y daca, estira, afloja, y de repente, ¿sabes qué? No hay muere, no se da nada, tenías que enfriar la negociación. Oye, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Y tenías que aguantar. Uh-huh. Tenías que ponerle valor de aguantarte, y después a los 3, 4 días la clásica llamada de, oye, parece ser, si ustedes le suben un poquito. Entonces, esas eran negociaciones, no eran de billetazos, no eran de llegar a ¿cuánto quieres? 8, te doy 15 y me lo das. ¿Y tenías no. tú alguien a quien reportarle directamente para decir, a ver, a mí me gusta porque tú jugaste fútbol, porque tienes una expertise en eso, conoces muy bien la cancha y además aprendiste a manejar temas de presupuestos y ser pues alguien ligado al tema administrativo junto con el señor don Jorge Urdiales? Pero, ¿tú tenías ese visto bueno o era nada más en mancuerna con el entrenador de elección o a veces que tú trajiste jugadores por tu libre albedrío? Nunca. Yo nunca a un equipo, ni a Rayados, ni ahorita Venados de Mérida, nunca, ni al de equipo de España, voy a llevar un jugador porque yo quiero. Institucionalmente, aunque sea una decisión institucional. No está bien, porque tienen que ser decisiones consensuadas con el cuerpo técnico. Okay. Es mi opinión. A mí así trabajo. A lo mejor hay gente que no le gusta, trabaja de la otra manera. ¿Por qué? ¿Cómo le decía yo al técnico? Necesitamos un centro delantero, por decirte algo. Y el técnico me decía, oye, me gusta Jesús. ¿Ok? Oye, pero también está Luis y está Juan. ¿Cómo los ves? No, pues están interesantes. Cualquiera de estos 3 que llegue, ¿estás bien? Seguro, sí. Pasa un tema administrativo. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Joaquín? ¿Cuánto vale Juan? Ya entrabas al tema de a ver hasta qué podía traer el club. Uh-huh. Pero ya lo platicamos, ya lo debatimos, ya sacamos la conclusión que cualquiera de los 3 está perfecto. Ahora sí vamos
a ver a qué nos alcanzaba. Claro. Porque así, ¿por qué? Porque haces al técnico cómplice y le quitas el primer pretexto de que no es lo que yo pedí. No son los jugadores porque tú has oído muchos técnicos que dicen, es que no son los jugadores que yo había querido o que yo les había pedido. No, en nuestra época todo era consensuado, órale, ¿cómo ves esto? Sí, oye, Luis Pérez, Luis Pérez, sí, órale, y así, Alex Fernández, sí, y podías traer otras opciones, pero metías a dos o tres, ¿cuál? Ya la que llegue, perfecto. Entonces ya lo hiciste cómplice, él está contento, el técnico, no hay pretexto y trabaja. Si tú le traes un técnico, un jugador que él no quería o que no necesita, pues primero también le haces un daño al grupo porque empiezas a hacer un embudo donde te puedes llenar de jugadores por gustos personales más que por necesidad de futbolística. Uh-huh. Y nosotros lo que buscábamos era las necesidades futbolísticas. Si tú te das cuenta, los jugadores que llegaron siempre eran en posiciones que se necesitaba y cuando estaba Vucetich eran movimientos quirúrgicos de jugadores para potencializar el equipo y así es como trabajo o como trabajamos. Hay gente que te dice o que le gusta trabajar, no, a mí me gusta Juan, a mí me vale, yo lo traigo y que el técnico se haga bolas. Yo creo que no, porque eso tarde o temprano se te puede volver en una bombita de que o te engentas, no hay salida de jugadoras, te encartas, no son las características del técnico, empieza a haber diferencia y después truenan los proyectos. ¿Tú te consideras del estilo lavolpista? ¿Te gustaba mucho ese estilo? Empezaste a traer algunos técnicos más o menos de esa ideología en la forma de, más que de entrenar, yo creo que cada propuesta uno futbolística variante, la propuesta era futbolística, interesante, ¿no? La estética de juego. Porque siempre dicen, ¿no? Que trajimos atlantistas y yo creo que hay un parteaguas. En Monterrey cuando llegó Miguel Herrera fue un equipo que le encantaba a la gente, iba al estadio feliz, conectó muchísimo, porque un equipo con una propuesta muy, muy padre, perdimos 2 finales, pero era un equipo que podías ir perdiendo 2-0, 3-0 y decías, no, ahorita algo pasa y ganan, así era, y a toda la gente, íbamos a cualquier otro lado de la República a jugar, íbamos, no se me olvida, un día fuimos al 3 de marzo a jugar contra Tecos y había gente que le iba a Chivas y que le iba al Atlas, y que te decían que iban al estadio nada más porque les gustaba cómo jugaba el equipo. Entonces, yo creo que ahí también hubo un parteaguas con la gente de que vieron un fútbol alegre, un fútbol atractivo, que salías contento del estadio, ¿no? Después de Miguel llegó Llegó Mizrahi, ¿no? Llegó Isaac Mizrahi, que venía de estar en Cruz Azul, que había tenido de líder a Cruz Azul, una gran temporada. Desgraciadamente no se le dieron las cosas a Isaac. Y después llegó la Volpe, que venía del Mundial. Y la Volpe llegó de ser el seleccionado de México del Mundial. Y acuérdate, la Volpe en su primer torneo jugamos la semifinal con Santos, que en el gol en Torreón en tiempo de compensación, ¿no? Entonces buscamos mantener una idea de juego que quieras o no había dado resultados buenos, le había gustado a la gente, nos había llevado a finales, con Herrera nos llevó a finales y con la Volpe nos llegó a la semifinal, ¿no? Luego se da lo del tema de la Volpe que no nos pusimos de acuerdo y en ese momento, cuando la Volpe nos dice que no seguía, estamos, la oficina de don Jorge y la mía estaban juntas, hablamos a FEMSA, dijimos acaba de pasar esto. ¿Qué pasó? La Volpe, hay una diferencia en el tema de interpretación del contrato, él nos dijo que ya no seguía, para nosotros, ok, no sigue, avisamos en FEMSA y ¿qué sigue? ¿Qué opciones hay? Estaban a días de que empezara el torneo, ¿no? Sí, estaban a 8 días o 10 días. Y me acuerdo que ¿quiénes hay opciones? Entonces estamos en el altavoz y don Jorge dijo, oye, está fulanito, está fulanito, está fulanito. Luis Miguel, ¿tú qué piensas? Le digo, mira, está Víctor Vucetich. Víctor está en la ciudad porque él transmitía los partidos de Rayados por Televisa. Sí. Le digo, ya está aquí, conoce al equipo porque lo va a ver cada 15 días. Y sobre todo Víctor, que yo lo conozco, es un estilo diferente a lo de Ricardo Lavolpe. Le digo, entonces yo no sé si este cambio
puede ayudar y potencializar al equipo, ¿no? Es quitarle todo a lo mejor la tensión, la Todo presión, el spot que tenía todo. la Volpe, ¿no? Porque Entonces, él cargaba con hasta con ese nivel mediático. y Víctor, como yo conozco, como opera, como maneja, pues a lo mejor puede funcionar. Y dijo, oye, pues sí, puede ser buena opción. ¿Cómo lo hacemos? Le digo, yo hablo con él. Y yo le hablé a Víctor, de ahí, le hablé, Víctor, te espero en mi casa, te vas a tomar un café, sí. A mi casa le platiqué, oye, justo había coincidido que Víctor, él sonaba para León porque iba a haber una operación ahí en León, ya no se hizo, y dijo, va, le entro, y fue cuando entró, y bueno, y después se da todo lo que se dio con Monterrey, ¿no? Y que, me acuerdo, habían llegado buenos jugadores, Osvaldito Martínez, Ayoví, Aldo Sí, de Nigris. venían buenos jugadores. ¿Quién era? Creo que Ayoví salió de Ecuador con la Volpe de entrenador y aterrizó con Vucetich, Vucetich. ¿no? Y qué Pero jugador bueno, ficharon. se empezó a hacer, a ver, Ayoví vino a préstamo. Ayoví llegó a Rayados a préstamo con opción, llegó a préstamo y la opción era para diciembre. O sea, llegó en enero y tenemos la opción para ejecutarla en, en, en diciembre. Y, y Ayoví venía del equipo que es de los militares allá en Ecuador, que me acuerdo que llegó abril y había un dinero restante, tenemos un dinero ahí, y le hablé en ese momento era el coronel o general Landeta, creo que era Landeta, y el presidente del club, y le digo, general, ¿cómo estás, Luis Miguel? Oiga, a ver, sé que tenemos la opción en diciembre. Yo no sé si en diciembre la vamos a poder ejecutar. Hoy tengo esto. ¿Cómo ve? No sé, si en diciembre eran 8 pesos, hoy tenía 5. Tengo 5 hoy. Hoy aquí los tengo, hoy puedo. De aquí a lo que pase en diciembre, no sé porque depende de cómo las circunstancias. Va, Luis Miguel. Y ahí compramos a Llovilo luego. ¿Cómo lo siguieron? ¿Quién les lo recomendó? ¿O cuál Pues fue? de estarlo viendo, a ver. ¿A poco tú te ponías a ver la Liga No, Ecuatoriana? pero a ver, ves los partidos de la Copa Libertadores, empiezas a ver jugadores, lo empiezas a ver llamativo. A ver, ¿O alguien de allá que tenías de visor? Baloy cuando llegó a Monterrey, Ah, venía de Brasil, ¿no? Del pero a Paranaense. Baloy lo vemos en un partido de la Selección de México contra Panamá. Y Baloy marca a Borghetti de manera impresionante. Entonces, ay, ¿quién es Felipe Baloy? ¿Dónde? Ah, juega en el Paranaense, creo que era. Sí. Y aparte era capitán del Paranaense. Entonces dices, ay, güey, Felipe Baloy, lo vimos jugar fuerte, rápido, juega en Brasil, es capitán del equipo, hay que darle seguimiento. Y se Sí, le dio sí, sí. seguimiento y viste que era un buen jugador. Veías a Lloví con su equipo en la Copa Libertadores, a ver, y le empiezas a dar seguimiento, a ver, vamos a darle seguimiento. Así fue, Dorlan Pavón, igual. A Dorlan le dimos seguimiento en la Copa Libertadores, llegó verano y cuando queríamos ver algo, pues él se fue al Parma, Sí. lo había comprado el Parma. Y bueno, algo que hicimos nosotros y que nos funcionó es que todos esos jugadores que se iban, nosotros les seguíamos dando seguimiento, porque muchas veces se van y no juegan, o juegan poco, y luego tienen ganas de regresar. Y ahí es donde ustedes aprovechan. Dorlan, por ejemplo, fue ese caso de que se va al Parma, le seguimos dando y vemos que está jugando poco. Llega enero, febrero era, y vemos que no, y se abre la ventana. Oye, Dorlan, ¿le gustaría? Sí, sí, pero ya no podía venir porque ya estaba el cierre de registros. El Parma, pues, era quitarse una plaza de extranjero, entonces, ok, Parma, préstalo, y lo prestó al Betis. Ujú. Y fue cuando Dorlan se va esos 4 o 5 meses al Betis. Y le va muy bien, ¿eh? Le va, Metió como 8 o 10 goles en le un va tan torneo. bien que él después llega en junio acá, que arranca espectacular, y luego por septiembre, yo creo que fue, llega el Valencia y paga la cláusula de ¿De rescisión. cuánto era la cláusula? Creo que eran de $10 millones. ¿Y lo compraste En 5 y fracción. Y llega el Valencia, paga la cláusula y pues ahora sí que nos arandió, ¿no? Porque Uh-huh. pues ya acaba de llegar, llegó muy bien, arrancó muy bien el torneo. La única opción que se podía dar para que no fuera es que el jugador no quiera.
Y yo entiendo al jugador y entendí a Dorlan, ¿no? Dorlan había ido al Parma, no había jugado, luego jugó en España, anduvo muy bien, y se le presenta la oportunidad de regresar, pues él dijo que sí, y él se va a Valencia, el técnico del Valencia era Pizzi, que estuvo en León. Sí, Juan Antonio. Se va y no juega nada en Valencia. No los compra, es más, el Valencia lo compra porque había vendido a Soldado a Inglaterra, a su jugador, tenía dinero y lo compra. No juega Dorlan en Valencia, juega casi nada. Pero vendieron a Soldado, Roberto Soldado, el delantero, lo vendieron en una cantidad mucho mayor de lo que compró a... O sea, como que su modelo de negocio, tanto de Valencia... No, es que te voy a decir, Valencia también estaba muy endeudado. Entonces ok. vendió a Soldado y entonces dijo una parte, muy endeudado estaba. Es más, yo dije, ¿cómo pagas cláusula de rescisión si con toda la deuda que traes? O sea, prácticamente la deuda, absorbieron o amortiguaron la deuda con la venta de Soldado, entonces no tenían lana para gastar. No sabes la cantidad de millones de euros que debió el Valencia. Pero entonces les entró ese dinero de Soldado, se les va un jugador importante, invierten en Dorlan, que para ellos no era caro, invierten, no juega. Y yo veo y Dorlan no juega, no juega, no juega. ¿Y por qué pasó eso? Yo creo que mucho es lo que estamos hablando hace rato, porque llegó por gusto de la directiva, no platicado con el técnico. Pizzi no lo puso. Llega enero y Dorlan, por reglamento de FIFA, un jugador no puede estar en más de 2 equipos en un año deportivo. Pero Dorlan había sido registrado con Monterrey y había sido registrado con Valencia. No podía jugar en ningún equipo que su año calendario fuera de agosto a junio. La única opción era Brasil, que su año calendario es de enero a diciembre. Y entonces se va a Sao Paulo. el Valencia se va, del Valencia lo presta a Sao Paulo. Y se va ya, y yo seguí en contacto con Dorlan. Y Dorlan entraba de cambio y metía gol y entraba y bien, no hacerte el cuento largo. Y hablando con él me dijo, Presi, quiero regresar. Y le digo, Dorlan, ¿en serio? Me dice, de verdad, Presi. Le digo, ya viniste y te fuiste. Me dijo, Presi, le doy mi palabra. Había pasado que un año. Un año. Un año, ¿verdad? Un año, menos de un año, porque él se fue como en septiembre y estamos hablando que era como mayo. Y le digo, Dorlan, seguro. Me dice, Presi, de verdad, yo quiero regresar allá a Monterrey. Le digo, ok, voy a hacerlo. Le doy mi palabra. ¿Ya se ha habido chupete? No. Y le hablé al Valencia. Oye, lo acabé comprando en 7. O sea, en operación matemática. En operación matemática, te voy a decir, en operación costo-beneficio, Dorlan ha sido una de las operaciones más importantes en ese sentido. En teoría, Dorlan, entre la compra y las ventas, nos costó $2.5 millones. ¿Y lo que te dejó en el club? El 5º mejor goleador en la historia y el máximo asistidor de la historia del club. Sí, entonces, sí. Pero ¿a qué voy con esto? Que eran negociaciones de estira floja. O sea, a Leandro Gracián, que lo veníamos viendo y que no. Yo estaba en Los Ángeles, que iba a un partido de exseleccionados. Jugábamos el sábado, yo estaba el viernes cenando en una mesa con Roberto Ruiz Esparza, Miguel Herrera, Beto Andrade, Raúl Gutiérrez, y recibo una llamada de Raúl Gámez, era el presidente de Vélez. Me dice, señor Salvador, ¿sabe qué? Sí podemos hacer algo, ¿por qué no se viene acá a platicar? El sábado en la mañana yo volé Los Ángeles, México, Buenos Aires. Llegué el domingo a las 10 de la mañana, me fui al hotel, me bañé, me cambié, fui al estadio de Vélez, me senté con Gámez, a ver esto, ya estamos de acuerdo, va, me fui al hotel a sentarme con el representante de Leandro Gracián, que en ese momento era Jorge Sitterspiller, que en paz descanse. Me senté con él. Estuvo pegado con Maradona también. Sí, me senté con él y con Leandro, nos pusimos de acuerdo, firmamos ahí, o sea, yo imprimí todo, firmamos, y a las 10 de la noche salía mi vuelo de Buenos Aires, Miami, México, para llegar al draft que era en México. Pero ¿a qué te voy con este ejemplo? Hacían las negociaciones. De estira y afloja y aprieta y había unas que por dinero no alcanzaba y no alcanzaba y no alcanzó y no se podía y no se pudo. En el de
Dorlan Pavón, ¿ustedes visualizaban como él iba a tomar la estafeta que dejó Chupete? Porque, o sea, llega, hace una dupla brutal y después, al poco tiempo, regresa y se va a Chupete. Estuvieron un torneo. Chupete ¿Tú sentías que en él ibas a encontrar esa estafeta para que no se sintiera la ausencia de un jugador tan importante y determinante en la historia no, del o club? sea, visualizabas la dupla. Claro. La dupla, porque era una dupla espectacular, porque tú sabes que Dorlan jugaba por fuera, el tiro de media distancia, el centro, lo que generaba, y Chupete era un definidor y que manejaba el balón y su técnica individual era impresionante, ¿no? El tema de que Chupete se fuera fue por un tema de una promesa que le hicimos, porque él quería probar el jugar en Europa y venía a la final de diciembre. Y el mensaje fue claro: Chupete, encárgate, o si somos campeones, güey, te damos todas las facilidades. Sí, y fuimos campeones. Pero, o sea, se va a los 6 meses, regresó. Y Pero yo me refiero cuando Dorlan regresa en el 2014, que viene de Brasil, estuvieron poco tiempo jugando juntos. O sea, sí, bueno, ahí ya cuando se va Chupete fue más por temas personales, ¿no, Luis? Sí, no, ya Chupete fue porque nos los pidió ¿Sí? por tema, y así fue. ¿Y ustedes le abrieron toda la puerta y la facilidad Sí, para que es se porque fuera? hay que estar agradecidos, ¿no? Porque Chupete, como muchos jugadores, le dieron muchas cosas al club, y hay que entender que los jugadores son seres humanos y que de repente atraviesan momentos que más que un tema de fútbol o un tema económico, es un tema de apoyo. Y así como el Chupete se le dio apoyo a otros jugadores en muchos sentidos, porque es importante tratar bien a la persona, Claro, ¿no? al ser humano. Te quiero preguntar, ¿cuál consideras tú que ha sido la contratación? Ya platicabas todo el mecanismo que se hizo con lo de Dorlan Pavón. La contratación que tú consideras ha sido la más redonda que has podido hacer. No por pagar más, no porque has sido más ganador, sino por en costo-beneficio, el escauteo, que te hayas encontrado un garbanzo de a libra, no sé, la del Guille Franco, que también lo vendieron bien vendido al fútbol de España. ¿Cuál es para ti la mejor? Mira, yo creo que ha habido varias, no puedes, es muy difícil, ¿no? Porque lo que fue el Chupete, y el Chupete se convenció de venir por invertirle en nosotros un viaje. Ahorita nos cuentas esa historia, porque está bien interesante. Por un viaje se convenció el Chupete en venir. El Guille Franco había llegado a préstamo. De San Lorenzo. Y ve lo que resultó. ¿En cuánto lo vendieron a Villarreal? ¿Recuerdas la cifra? Mira, ya no fue que lo vendiéramos nosotros, porque le quedan 6 meses de contrato y ellos, el Guille tenía la ilusión de jugar en Europa. Su representante era Jorge Zitterspiller y ya habían arreglado ellos con el Villarreal. Sí, Al Monterrey ellos le reconocieron una cantidad, no fue una venta que hicimos nosotros, ellos se podrían haber ido, ellos le reconocieron una cantidad a Monterrey y fue que se fue. Luis Pérez, lo que resultó, Alex Fernández, o sea, es bien difícil. Yo en ese sentido, yo estoy bien agradecido con todos y con los que no han funcionado también, porque nunca contratas a un jugador para que no funcione. Desgraciadamente pueden ser las circunstancias que no se dan, ¿no? Y hubo jugadores, trajimos a Hugo Rodallega de Colombia, que aquí no anduvo, y después se fue al Atlas, anduvo muy bien, regresó con nosotros, desgraciadamente aquí no anduvo, se fue al Necaxa, fue a Inglaterra y estuvo en Inglaterra como 8 o 9 años jugando allá. Y luego sigue jugando, ¿eh? Tiene más de 40 años y ahorita es figura del Independiente Santa Fe. Después, una de las últimas operaciones que yo hice en Rayados, era un joven, Albert Ellis, hondureño, que está en la selección, y en ese momento yo estaba aquí, el club estaba en Honduras y Albert Ellis estaba jugando los Juegos Olímpicos en Brasil. Y bueno, ¿a qué voy con eso? Porque un jugador que el área de fuerzas básicas siempre lo había visto y lo había escauteado y estaba en posibilidades de venir, vino, y aquí desgraciadamente no se le dieron las cosas. Y después lo vendieron al Houston Dynamo del MLS y de ahí se fue a Portugal y ahorita está en Francia jugando. Entonces, a lo que voy es que no creo que hay un directivo que contrata jugadores pensando que no te pueden rendir o no te pueden dar algo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a contratar a Pasarela de técnico? ¿Cuál fue la historia? Y a ver, ¿qué tan difícil era acceder a Daniel Alberto Pasarela por ser quien es, ¿no? El famoso Mira, cuando yo entro al club
agosto del 2000, Ujú. del 2001, entro al club como director comercial. Entonces yo empiezo de director comercial, después llega diciembre, me llaman de FEMSA y me dicen que querían que fuera yo vicepresidente ejecutivo y que me iba a encargar de todo el área deportiva del club, del primer equipo y todo fuerzas básicas. Y que el presidente ejecutivo iba a ser don Jorge Urdiales, el señor Jorge Urdiales en ese momento, y que él iba a ver todo el tema administrativo del club. Yo conozco a Jorge ahí, yo no lo conocía de antes, nunca había estado con él. O sea, se armó al vapor la mancuerna. A mí me llamaron para decirme que yo iba a ser el vicepresidente ejecutivo y ahí me informaron que iba a llegar ahorita Jorge, que iba a ser el presidente. Ahí nos conocimos, mucho gusto, mucho gusto. Entonces, arrancó ese torneo, ya no participamos directamente porque ya estaba el técnico decidido, ya estaba el plantel. Bueno, sí, nada más yo viajé a Argentina para ver que ellos traían visto a Insúa. Estaba el Tato Martelotto, estaba de auxiliar, que habían visto a Insúa. Entonces voy yo a ver cómo está el tema de Insúa. Ahorita te vas a acordar por qué. Voy a ver un partido y juega justo Independiente contra River. Y la verdad yo Insúa no lo vi bien. ¿Al enganche? ¿Al Pocho Al 10, Insúa? sí. Que después llegó al América. Llegó al Necaxa, ¿no? No, al América. Al América y luego al Necaxa, sí. Y ese día no lo vi bien, pero me llamó la atención, en River jugaba Damián Álvarez. Sí. Entonces veo, y yo me acuerdo acá del partido, llego al hotel en la noche y Luis Miguel, ¿cómo viste? Le digo, ¿saben qué? A ver, vi Insúa, pero a lo mejor hoy tuvo una mala tarde. Pero en River había un jugador que me llamó la atención, Damián Álvarez, bla, bla, bla. Pero déjenme preguntar, porque déjenme pedir referencias, porque no voy a hacer que hoy me tocó una mala tarde de Insúa y me entrevisté con Menotti y eso. Era un gran creativo zurdo de sí, gran pero, nivel, ¿no? Sí, y lo que tenía es que de repente tenía destellos espectaculares y de repente se perdía en el mismo partido, ¿no? Sí. Pero en eso yo les dije, ¿sabe qué? Para la Plaza de Monterrey eso, a lo mejor Damián. Y arreglo con la gente de River, era... O sea, ibas buscando Insúa, te encuentras a Damián y ahí cambia el plan. Sí, le digo, pero después Damián en ese momento él no quiso, por temas creo que personales. ¿Hablaste con él? Sí, y yo me ¿Cómo fue la reunión? Bien, platicamos y todo. Lógico, pues yo creo que le cayó de sorpresa. El presidente de River, que se me fue el apellido ahorita, fue el día anterior, 2 días antes de que fuera te estoy hablando en el 2001, que flotara ahí un tema económico en Argentina. Y habíamos arreglado, dijo sí, pero Damián no quiso y después River lo manda creo que a la segunda división de Italia como... Al Regina. Como molesto River, ¿no? Sí. Y bueno, esa fue la única participación directa. Entonces, en ese primer semestre del 2002, nosotros lo que queríamos era, hay que reestructurar, ¿no? Hay que cambiar. ¿Te molestaste con Damián? No, porque hay que entender, pues él en ese momento, sus circunstancias personales no le permitían. Pues bueno, esto se da vuelta a la página. O sea, pero no les quedó mal en el sentido de que al principio les dijo que sí y luego se retractó, ¿o? No, yo no lo tomé así. ¿Por qué? Porque él, después a lo mejor sus temas personales, todo lo que platicándolo, no lo creyó conveniente en ese momento y así es esto y hay que darle vuelta, no puedes quedarte llorando, ¿no? ¿Crees que si le ofrecían más lana se hubiera dejado venir? No era por eso. No, yo creo que en ese momento sí el tema personal era más importante que otra cosa. Ok. Entonces para River sí era una sustancial suma económica, sí. les interesaba, era atractivo, entonces fue como que una medida de escarmiento sí, al jugador. Claro. Te voy a mandar al Regina de Italia. Así fue. Y bueno, entonces dijimos, oye, hay que ir planeando para junio del 2002, que teníamos que sacudir, reconstruir, hacer algo diferente, mandar señales que vamos a reconstruir, que vamos a cambiar la historia. Teníamos lo que te dije, tenemos que hacer en Monterrey que esté arriba, que esté peleando. Estaba, oye, un hombre como Daniel Pasarela, y justo coincidía, yo juego los Juegos Panamericanos en Mar del Plata, en Argentina, en el 95. El jefe de prensa de la selección de Argentina era Eduardo Bongiovanni. Su hermano, Luis Carlos, fue mi preparador físico en el Atlante. Entonces yo lo conocía y jugamos la final contra Argentina. Yo no la juego porque yo en la semifinal le ganamos a Colombia 2-1.
la semifinal de los Juegos Panamericanos. Yo hago los 2 goles y me amonestan y acumulé 2, entonces no jugué la final. Para no hacerte el cuento largo, la final la perdemos en penaltis. Y después, ahí afuera de los vestidores, me encuentro a Eduardo Bongiovanni, me saluda, me felicita. Y le digo, y di la pasarela, güey, que dé gracias de que no jugué, porque si yo hubiera jugado, él se quedaba con la medalla de plata, jajaja, y le voy a decir, ya, ahí quedó. Entonces, cuando surge todo esto, le hablo a Eduardo Bongiovanni, Eduardo, pásame el teléfono a Daniel, lo que invitar, sí, que le hables. Y cuando le hablo, le dije, Daniel, hola, soy Luis Miguel Salvador, no sé si te acuerdas. Yo fui el que, oh, sí, o sea, yo creo que ya Eduardo le había dicho, fue el que te dijo esa vez. Ajá. Oye, y ahí empezó, y ahí fue cuando dijimos, bueno, llega Pasarela, era una primera señal de querer reconstruir o hacer cosas diferentes, ¿no? Y ya Daniel, tú te sabes la historia y que nos vimos en Cancún y ya aceptó venir. Y bueno, empezamos la planeación y jugadores y ahí empezó. Ahí. ¿Y hubo buena química ese primer acercamiento con...? Sí, Daniel siempre tuvo, conmigo siempre hubo muy buena química, muy buena relación. Yo era, a ver, Daniel estaba aquí, nos íbamos a tomar café él y yo y platicábamos. Y hablábamos del equipo y hablábamos muy padre, o sea... ¿Qué tenía él como un técnico que, digo, se complementaba bien con Eduardo Sabela, ¿no? Con También, pero Alejandro Sabela, con Alejandro. sí, Pero, ¿qué tenía él? Daniel Munch, a ver, una gran personalidad, jerarquía, y Alejandro Sabela era que en paz descanse, un gran ser humano, Alejandro, ¿cómo te puedo decir? Un complemento perfecto para Daniel, porque él era más tranquilo y entonces se complementaban muy bien y también estaba el profe Coan, que era el preparador físico, entonces los tres tenían ese equilibrio muy bueno que si de repente Daniel se exaltaba, Sabela era el escudo o era el que iba con los jugadores. Yo siempre siempre he tratado y siempre fue así, con los técnicos tener una comunicación permanente y sentarme a dialogar y a debatir, siempre respetuosamente y cómo se vio el partido y yo puedo ver una cosa diferente a lo que ellos ven y yo se las expresaba y podía ver ahí diferencias, pero siempre he creído que de esas diferencias siempre sacan las mejores conclusiones y pasó con muchos técnicos, a lo mejor yo les decía, oye, es que no sé si, por decir algo, si en este partido, si hubieras a lo mejor jugado con 5 al final, no, estás loco, ok. Después al día siguiente te decía, oye, me quedé pensando y a lo mejor... Entonces, todo ese intercambio de opiniones para mí siempre ha sido bien importante. Entonces, llegó Daniel y Vera fue mandar un mensaje de queremos hacer cosas diferentes. Y coincidió que al año justo somos campeones, ¿no? Entonces, yo creo que fue un momento importante en nuestro proceso, que al año ya fuimos campeones porque es fortalecer lo que estábamos haciendo. ¿Él les prometió algo? ¿Tú recuerdas si en algún momento dijo, o era su mentalidad, o era más motivador que táctico? O... No, Daniel sabía y leía muy bien. ¿Sí? Me acuerdo que en diciembre él llevaba un torneo y en diciembre que cuando le avisamos que llegaba Alex Fernández y llegaba Luis Pérez, dijo, con esto el equipo va a volar. Y así fue un gran torneo y acabamos siendo campeones, ¿no? Entonces... De las finales que te tocó ganar como directivo, ¿cuál es la más importante de todas, la que tú destacas más que ayudó a algún escaparate, algunas bases para que el equipo haya hecho algo distinto, ¿no? ¿Tú crees que es esa la más importante, la del 2003? No, a ver, todas las finales son importantes porque cada una tiene un significado especial. El 2003 fue recién llegado un proyecto nuevo y fortaleció y entonces empieza a generar confianza en el proyecto, en las personas, en lo que estamos haciendo. Después, aunque se perdieron las finales del 2004 y 2005, también son señales de que vas bien. Bien camino, sí. Porque, a ver, yo sé que de repente a la gente no le gusta oír esto, ¿no? Pero si pierdes una final, estás más cerca de ser campeón, ¿eh? A que no, si no la juegas. El chiste es estar ahí terqueando, ahora sí que estar terqueando y estar jugando y vas a perder unas y vas a ganar otras. Pero mientras más finales juegues,
más cerca estás de ser campeón. Entonces, imagínate, después de tanto tiempo, de que tenías una final en el 86 y otra final en el 93. El Atlante. Ahora te llega una final en el 2003, una final en el 2004, una final en el 2005. El equipo empieza ya a participar frecuentemente en liguillas. Llega la del 2009. La final del 2009, que dice, ¡pum! Y 2010. Y llega con, entonces, cada una lo que hacía, en mi punto de vista, era fortalecer y que se estaban haciendo las cosas bien. Lógico, siempre va a haber cosas que mejorar, ¿no? Nadie es perfecto y podremos habernos equivocado en contrataciones que creímos que podían dar y no dieron. Así es el fútbol. Sí. Pero siempre buscábamos eso y yo creo que a raíz de eso, pues también se generan otras cosas. Yo estoy seguro que FEMSA, que yo estoy 100% agradecido a FEMSA por la oportunidad que me dio de participar en el club, el hecho de haber sido campeón 2003, lo del 2004-2005, el 2009-2010, eso motivó a lo del Estadio Nuevo. O sea, Sí. todos esos son detonantes. O sea, porque, a ver, creció la marca, creció el club, creció la afición. La final de Cruz Azul, lo que se vivió ese día en el estadio, de que ibas, yo lo tengo eso como anécdota porque me acuerdo que es una final y toda la gente llega emocionada a una final. Y arranca el partido y vamos ganando con un autogol de Tito Villa. Sí. Entonces la emoción, y acabó el primer tiempo perdiendo Rayados 3-1. El golpe anímico, o sea, la montaña rusa de emociones te cambian. Y arranca el segundo tiempo y el 3-2, 3-3 y 4-3 y se caía el estadio. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa dos cosas. Le digo, vamos a ser campeones en México. O sea, después de lo que vi, era muchísima la fortaleza. Había pasado lo de Aldo, equipo. ¿no? También lo de Aldo de Nigris. Sí, había, lo de la muerte de Toño. Todo sí. eso. Y ver la reacción del equipo. Y le dije, y lo que vivimos hoy en el estadio va a ser difícil que lo volvamos a vivir. Sí. Como le digo, la montaña rusa de emociones, de momentos anímicos, y que acabaste festejando, ganaste 4-3 el juego de ida de la final. No, y le acabas de ganar también al América, ¿no? Sí, acabas en la de semifinal. Al América Pero después, y al Toluca. Sí, pero después llegó la final de la CONCACAF. Ah, sí. Que esa le dijo a la del Cruz Azul en cuestión emotiva, quítate que ahí te voy. Porque pues, esa fue todavía peor. La de Santos, ¿no? La de Santos. Porque no sabía por dónde. En el primer tiempo los estaban barriendo. Acuérdate que empatamos en Torreón a 0. Y en la CONCACAF en ese momento el gol de visitante vale doble. Y empezó el partido el gol de Darwin Chávez. Darwin Quintero. Sí. Darwin Quintero nos hace el 1-0. Acaba el primer tiempo 1-0. Y arranca el segundo tiempo 2-0 con gol de Baloy. Entonces, y era minuto como 10. Necesitabas 3 goles. Y cae el gol de Aldo al minuto 15. Y después del minuto 15 al minuto 40, 42 del segundo tiempo, no había pasado nada. Sí, es verdad. O sea, sí. Y yo te lo digo porque me acuerdo que estaba yo sentado en Superpalcos y nos mete el gol Santos y toda la gente con CACAF que estaba ahí sentada a la derecha me volteó a ver así. Mete el segundo gol y me voltean a ver y yo decía, ¿qué carajos me voltean a ver, güey? O sea, y mete el gol Aldo y la gente se empezó a prender y empezó. Cuando cae el del Chupete, ¿no? No, el segundo fue el de el 2-2 fue creo que el de Neri. Ah, sí. El de Neri. A primer poste. El estadio empezó a temblar y los de la CONCACAF ya no sabían qué hacer, güey. Y después cayó el 3-2 de Aldo, el remate de cabeza. Pues los de la CONCACAF se bajaron, ya no lo hago. Sí, pero acuérdate que el de Neri habrá caído al minuto 87, el de Aldo como al 89. Ya el de Zavala ya fue. Y el de Zavala fue en tiempo de compensación sí. de la jugada de Chupete. Entonces, pero otra vez, ese momento anímico fue muy fuerte. Entonces, por eso te digo que a mí cada final ha tenido su detalle. Cuando fichas a Humberto el Chupete Suazo, hay una historia muy buena porque yo recuerdo, yo todavía no iniciaba en el periodismo, pero siempre trataba de estar, ya empezaba el internet, ya estaba un poco la información digital y se hablaba de que Tigres había mandado, si no me equivoco,
a Héctor Hugo Ehue a buscar convencer al Chupete que firmara con Tigres. No, yo esa historia no la sé. Y me acuerdo porque también lo escuché que en su momento don Roberto Hernández Jr. lo mencionó, que Tigres quería al Chupete Suazo. Y creo que hay una entrevista en Chile donde también menciona que había, el mismo jugador menciona que había interés de 2 equipos de México, de la misma ciudad. Entonces, refuerza esa hipótesis de que así fue. Mira, yo eso no estoy enterado. ¿A ti cómo fue que te llegó el bipazo o el pitazo, la llamada De verlo, veías. Pero de que Chupete en el Colo-Colo y en la Copa Libertadores y con su selección volaba, era el mejor. Porque venía a haber jugado con Chivas un partido Era el mejor delantero de América. Y entonces entro en contacto con su representante, Fernando Felicevich, y le dije que qué posibilidades hay de que el Chupete. Y teníamos que hablar con Colo-Colo. Estamos en todo ese proceso, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que detonó, o fue el detonante, fue que en ese proceso le digo a Miguel, vamos a Chile, vamos a comer con Suazo, vamos a conocerlo. Y entonces me dijo, va. Y volamos a Santiago de Chile, llegamos al aeropuerto, pasó por nosotros Fernando Felicevich, su representante, y nos llevó al restaurante. Ya era el mejor goleador de las eliminatorias. Sí, ¿no? Estaba Chupete volado. Sí. Y entonces nos contó Fernando que le dijo, oye, Chupete viene a El Salvador, el presidente del club deportivo, viene el técnico, viene a conocerte. Chupete como que no decía, estás. Y llegó al restaurante Chupete y ahí estuvimos. Y estuvimos a lo mejor 4 horas con él, comiendo, platicando, intercambiando opiniones, bla, bla, bla. Así fue, mucho gusto, bye, bye. Y le dije, nada más veníamos a conocerte, bye, nos fuimos. De ahí del restaurante nos fuimos al aeropuerto, a volar a Buenos Aires, a dormir, porque al día siguiente regresamos a Monterrey. Cuando aterrizo en Buenos Aires, recibo la llamada de Fernando Felicevich, me dijo, oye, que el Chupete va a Monterrey. Me dijo que eso de haber venido, él no lo creía de haber venido, es lo que... Y de ahí empezamos a agilizar todo el proceso con Colo-Colo y con Chupete. ¿Fue tu idea el haber ido a visitarlo con Miguel? Sí, fue de que vamos a verlo, porque una cosa, yo siempre he creído que en lo que dentro de las posibilidades hay que conocer al jugador. Y palparlo, ¿no? Sentirlo. Yo siempre creo que el estar así como estamos tú y yo platicando te da muchas sensaciones. Y bueno, y eso, hay veces que los tiempos no los dan, y bueno, y dices, va, y a lo mejor pide referencias con gente de confianza, que si está en Argentina o está en Colombia te puede dar referencias, y entonces ya tu porcentaje o tu margen de equivocación en el tema de persona disminuye, ¿no? Sí. Pero yo creo que si siempre lo puedes hacer 1 a 1, ayuda mucho. ¿Y cuánto tiempo había pasado de que supiste de él o que empezaron la gestión de la negociación para ponerse en contacto con su representante? O sea, ¿cómo se fue dando todo hasta llegar a concluir con una reunión allá? Después lo va siguiendo y cuando decimos, oye, vamos a ver si se puede. Pero explícale a la gente, Luis, que tú conoces los procesos, ¿qué es seguir un jugador? O sea, ¿en qué consiste seguir un jugador, sobre todo en aquellos años? En seguir, bueno. Tener a alguien de infiltrado allá en el club, en seguir, hablar con él. Estabas viendo los partidos de su equipo en la Copa Libertadores, después te vas informando en el torneo local cómo va. ¿Tienes a alguien tú o lo veías por ti mismo? No, teníamos gente, en ese momento se le llamaba de inteligencia deportiva, que estaban, oye, hay que seguir a este jugador y a ver los reportes. Y lógico, a ver, yo estaba en la casa de ustedes y estaba jugando Colo-Colo la Copa Libertadores, ves el partido. Claro. Y lo estás viendo y estás viendo jugadores. O pues hay veces que quieres ver a uno y acabas gustándote otro. También revisas, por ejemplo, no solamente la cancha, también hay muchas cosas que pasan fuera de la cancha. No, también preguntas, también empiezas a investigar, empiezas a meterte. En ese tiempo a lo mejor era un poco más complicado, ¿no? Sí, pero era meterte a ver notas, a ver si había algo más, algún escándalo, alguna situación. Y también preguntas a gente conocida, porque el fútbol te deja conocidos y gente, a lo mejor algún amigo en Argentina le decía, oye, ¿tienes conocidos de confianza en Chile? Sí, oye, investígame esto. O de Colombia, oye, ¿tienes a alguien en Argentina? Así empiezas a hacer esas redes de que empiezas a tener información y afortunadamente siempre tuve gente
Como lo que pasó con Pasarela, ¿no? Son ¿Cómo conoces a...? gente de confianza, gente que no te van a mentir, porque no tienen ningún interés, no te van a engañar. Entonces, eso ayudó mucho a conocer a los jugadores. Como te dije, y conocí a Damián, conocí a Leandro Gracián, y así, en la medida que se podía, lo hacía, porque eso ayuda mucho. Entonces, ya conociste a Chupete, no sé si en ese momento tú sentiste que era el indicado, porque ya lo habías visto en la cancha. En la cancha no tenías ninguna duda, te faltaba conocerlo en persona. Y ahí, ¿qué platicaste con Miguel? ¿Qué sensaciones le dio a Miguel Herrera? No, esa plática muy bien, Chupete muy bien. Platicamos, te digo, estuvimos 4 o 5 horas platicando. Nada, muy bien, platicando muy bien, muy tranquilo. Y salimos, dijimos, ojalá, porque la calidad de jugador no hay duda. ¿Y de qué bien. consistía o en qué consistía que pudieran firmarlo? O sea, pasa el tiempo esa reunión y ¿cuánto tiempo pasó? ¿En qué consistía? Primero, siempre tienes que tener la aprobación del jugador, porque nada sirve que te metas con un club a negociar si el jugador no quiere. Una vez que el Chupete dijo que sí, ya te pones a hablar con el jugador y ya empiezas a negociar con el club. Y entonces, con el jugador te pones de acuerdo, pero tienes que también ponerte de acuerdo con el club. Pero lo importante es que ya tienes la aceptación del jugador, porque eso ayuda a que si no quiere, va a ser un desgaste. Como lo hago, sí. Entonces ya el jugador quiere, entonces eso ayuda y facilita los procesos. Y entonces, si quiere, vale, y con Colo-Colo, y a negociar con Colo-Colo, hasta llegar a un punto de, ok, sí, en esto y en esto. ¿Te pasó en los primeros meses que estaba un poquito difícil la situación? Pasó. ¿Te pasó por la mente que se fuera? No, a mí no, pero pasó acuérdate que, y esto lo tengo que decir porque es una realidad, el mismo entorno quería que se fuera. El entorno quería, no, y que el Chupete y no sé qué, y era de tiempo. Yo me acuerdo que estábamos en enero en la Interliga, ahí hay un punto de inflexión, que fue muy padre, porque Chupete traía una información de que lo quería el Independiente de Argentina y que nosotros lo estábamos bloqueando. Y que nosotros no, y nosotros no tenemos ninguna llamada del Independiente. Y entonces me acuerdo que estaba don Jorge Urdiales, estaba Humberto, estaba yo platicando, y es que usted no sé qué. Vamos a quitarnos de broncas, güey. Vamos a hablarle a tu representante, a Fernando Felicevich. Le hablamos. Fernando, estamos aquí con Chupete, tú sabes cómo hemos ido. Dile al Chupete, ¿ha habido algo de Independiente? Y no, él dijo, no ha habido nada, no sé qué. Ahí Suazo como, ok, ya acabó la llamada, y justo le tocaba, estábamos en un cuarto, y le tocaba hablar con la prensa a Suazo por la Interliga. Acabó, ok, bye, gracias Fernando, bye, Chupete, como es ya. Y dijo, sí, tengo que ir a la prensa. Puta, yo decía, ¿qué va a pasar en la rueda de prensa? ¿Qué Chupete vamos a ver? ¿No era fácil como que decirle, controlarle los humos? No, en ese momento pues la situación estaba tensa por lo que se había vivido. Y vamos a la rueda de prensa, y Chupete, por eso digo que Chupete es una persona inteligente que a lo mejor era de repente de arranques, pero en ese momento de tensión, después de oír lo que oyó, bajó a la rueda de prensa y era un Chupete totalmente diferente al que habías visto unos momentos antes. Y yo voy a quedarme aquí en Monterrey, y aquí voy a demostrar, y aquí voy a ser campeón, y voy a hacer bla. Acabó la rueda de prensa y le dije, Chupete, te felicito. Y después ve lo que fue el Chupete. Sí tenía arranques, sí, y tienes que saber también saber manejarlos, no ser complaciente, saber manejarlos. Como papá un hijo, ¿no? Hay veces que tienes que apretar. apretar. Y si lo tienes que apretar y tiene una sanción, hay que ponerle la sanción, no pasa nada. Pero Chupete, te digo, dentro de todo, la vea muy bien y un gran jugador. ¿Es el talentoso más grande que has tenido en el club? El talento, no te hablo de ganador, porque también ahí debe estar, ¿no? Fue muchos años el máximo goleador. ¿Sabes qué tenía Chupete? Aparte del talento, en todos los partidos decisivos aparecía. En todos. A mí tengo una anécdota en la primera final de CONCACAF. La de Seattle, la de Salt Lake. Real Salt Lake, sí. Aquí habíamos empatado en el TEC y tenemos que ganar allá. Y el Chupete traía un tema del hombro. Un tema que venía arrastrando del hombro. ¿Sabes quién lo lesionó? ¿Quién? Sergio Ramos.
en la Liga de España, cuando venía del Zaragoza. Ok. Creo que en un empujón o en una Y lo venía entrada, arrastrando. lo venía arrastrando y creo que ahí fue donde tronó y venía del Mundial, ¿no? Estaba por jugar el Mundial, venía en puerta del Mundial y andaba tocado previo a esa Bueno, final. y fíjate, sí, no, Sí, sí, andaba con, no, y es que el hombro. Entonces, el día anterior al partido, que entrenamos en el estadio, Ujú. yo estoy sentado en la banca y llega Chupete y se sienta al lado. Y me dice, si es que mi hombro y es que me gustaría operarme en Chile. ¿No? Le digo, Chupete, tú encárgate de mañana ganar y te operas donde quieras. Fue todo. Y el día siguiente, 1-0, ¿quién metió el gol? Chupete. Y el Jugadón de y el Chupete, Santana y él. y el Chupete acabó tratándose aquí, no se fue a... Sí. lo mismo fue cuando se fue al Betis, Al Zaragoza, ¿no? perdón, al Zaragoza. Ujú. El Betis fue cuando lo prestó el Parma. No, A a Dorlan. Dorlan. Sí, sí, sí. Cuando se fue a España fue Chupete, si somos campeones en diciembre Te y vas. se dan las circunstancias, las condiciones, el interés, te prestamos. Y se fue prestado, nos tiraron a locos. Sí, a lo mejor después dices, puta, un jugador de ese nivel lo Lo prestas, prestas. pero Pero era por darle también al jugador ese beneplácito, ¿no? pero habíamos sido campeones y le habíamos dicho. Y hay que tener palabra de, oye, si somos campeones, te damos las facilidades, si es que las han. Y se presentaron y le dimos las facilidades. Y después se fue y regresó, y otra vez. ¿Para ti es el mejor jugador que ha pisado las tierras regias? ¿En talento? Sí, es que está, sí, Sí. es o es uno de los mejores. Está entre el 1 y 2 de talento. Dame tu top de jugadores más talentosos Es que hay muchos que has visto. Hay mucho que yo no he conocido Pero de lo que tú historia, viste, de lo que que tú digas, este cuate cuando toca la pelota, algo pasa. O sea, es mágico verlo jugar por su a ver, talento. Chupete fue uno de ellos. Guiñac, también es un jugador que creo que es un histórico de aquí. O sea, él también cuando tocaba el balón, Algo pasa. algo pasaba, ¿no? Ellos porque eran definidores, pero yo creo que tanto Rayados como Tigres tenemos que estar agradecidos de tantos jugadores, de tanto talento que nos ha tocado vivir. Y tú puedes hablar de Walter Gaitán y Luis Pérez y Ayoví y el Diablo Núñez. O sea, hemos tenido jugadores aquí que hace ratito decías, una época, y fue una época muy buena en Monterrey, después fue una época muy buena en Tigres, que yo creo que ese mismo pique deportivo hace que estos dos equipos hoy sean top de México, hacen que las aficiones sean las mejores aficiones del país, que ese pique de que puta, ahora es campeón y ahora yo quiero, es una exigencia que se da en varonil y se da en femenil. ¿Tú crees que Chupete, si hubiera tenido algunos cambios en su vida, tú lo conociste mucho mejor, tú nos puedes decir, pudo haber alargado más su carrera y haber jugado más tiempo en Monterrey? Como por ejemplo es el caso de André con Tigres. Va a cumplir 40 años y le van a renovar, ya está renovado y va a seguir haciendo más Suazo goles. sigue jugando en Chile. A eso voy. Estaba jugando en Chile, ¿no? O sea, pero, Sí, pero ¿qué le faltó a Chupete para haber sido top del mundo? Bueno, yo creo que Chupete en su momento fue uno de los delanteros tops del mundo. Cuando estaba en Colo-Colo, en la Libertadores, lo ganó todo y a nivel selección volaba. Yo creo que Humberto fue reconocido a nivel mundial por su calidad. O sea, eso no hay tela de duda. Y bueno, y después acá se consolidó muy bien, Pues llegó y fue campeón de goleo con la Volpe. Con la Volpe fue campeón de goleo. Y como pero te digo, siento como que su legado pudo haber sido mayor. De por sí se cansó de hacer goles y, como dices tú, determinante. Pero yo creo que tú ves a André, por ejemplo, y lo comparaste tú. Ya no lo digo yo para que no se vayan a enojar conmigo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que disfrutarlos más que compararlos. Claro, no, esto es de, ay, este y el otro, güey. Pero sí. Son épocas. A ver, nos tocó a nosotros, voy a hablar a la ciudad, al estado de Nuevo León, disfrutar el Chupete. Después ya no estaba el Chupete y llegó Guiñac. Sí. Al poco tiempo, ¿eh? Y así va a ser. Y después ya no está Guiñac, o ya no va a estar Guiñac y va a estar otro. Y ya no está Funes Mori, que es máximo goleador en la historia del Monterrey, y después va a llegar otro. Así son. Lo importante es disfrutarlos, porque luego no les damos el valor de por ejemplo, a Funes Mori, máximo goleador en la historia del Monterrey. ¿Tú como delantero qué hubieras preferido ser? ¿Tener el talento de André o tener el talento de Suazo para jugar al fútbol?
No, es que Suazo, a mí me gusta mucho Suazo. Y André también tiene un talento, o sea, son de Pero características. tú conoces la posición y tú sabes lo difícil que es meter la pelota, pero Luis. son de características distintas. Yo sí creo que son de características. ¿Hubieran jugado juntos sin problema? Sí, yo ¿Sí? creo que sí hubieran podido jugar juntos. Porque Suazo, además de goleador, hacía jugar a los demás. Sí. Y Andrés, un definidor. André en el área es definidor. Uh-huh. Y Suazo era un genio definiendo, pero aparte era muy vivo para hacer jugar a los jugadores, a sus compañeros. Entonces, en ese sentido, me encanta Suazo. Fíjate, mencionaste algo bien importante, el caso de se va uno, llega otro. Cuando tú trajiste a Funes Mori, yo me acuerdo que había más críticas que aciertos de la opinión pública. O sea, hasta los mismos comentaristas en su momento, yo tenía poco tiempo ya en los medios y me acuerdo que se hablaba de Funes Mori, fue parte del River que descendió, Funes Mori viene de jugar en el Benfica B, Funes Mori viene de la Liga de Turquía, de repente llega y se hace un jugador sumamente completo, un delantero completo, pero que llega a la par de André. ¿Qué consideras que pasó en la carrera de Funes Mori para que no se le dé el valor que debería de tener para el medio nacional y para el medio local con Rayados? A ver, para mí tiene un gran valor Funes Mori. Lo que hizo en Rayados no fue fácil. Y tenía de antecedente a Suazo. Sí. Y rebasar a Suazo no era fácil. Entonces, lo que hizo Rogelio, a mí, en lo personal, no se va a borrar. Y no porque yo lo haya traído, sino porque, oye, haber superado a Suazo, Sí. Que a lo mejor no tenía el carisma. Y eso hay que entenderlo. Hay jugadores que son calladitos y que son unas labores impresionantes y a veces la gente ni lo reconoce. Hay otros jugadores que son más carismáticos, que a veces no tienen el mismo funcionamiento que otros en el campo de juego, pero le caen bien a la gente, ¿no? Yo lo valoro por lo que hizo. A mí eso es por lo que hizo y por lo que dio. Y de repente ya ves, es que no aparecía en estas finales y eso, y apareció y le metió un gol de chilena al América. O sea, a veces a lo mejor la misma exigencia que queremos, o ¿cómo se puede decir? Lo contaminado que está de repente el entorno, hace que perdamos de ver las cosas buenas de los que jugadores. No apreciemos, que no valoremos. ¿Y tú crees que también el llegar a la par de André, que se convirtió en un tipo que eclipsó a todos en el fútbol mexicano, por lo que tú mencionas, su mentalidad, su talento, si no hubiera llegado André, hablando en el terreno del hubiera, que entendemos perfectamente qué pasa con esto, pero tener a Funes Mori único, solo, como no te tocara ese contrapeso del otro club, que lo ganó e incluso te ganó también en la carrera del gol muchas veces, ¿tú crees que se hubiera valorado más el estereotipo Funes Mori? No, porque, a ver, cada afición va a valorar el suyo. Sí nos tocó tener a los dos al mismo tiempo, que es difícil encontrar. Muy complicado. Que en una tú dime cuántas veces se ha dado que Rayados y Tigres tengan dos jugadores que den esos resultados al mismo tiempo. Que lleguen en el mismo torneo los dos jugadores que se van a convertir en los máximos goleadores de ambas franquicias. No es fácil. Completamente atípico, no es nunca, fácil. Nunca en la historia del fútbol regio había pasado eso. Y lo que pasa con esto, que más que apreciar empezamos las comparativas. Y cada uno es exitoso, cada uno en lo que hizo es exitoso, cada uno en su club es exitoso y hay que reconocerle a cada uno lo que hizo. Muchas veces por esas comparativas te hacen perder el ver las cosas buenas que hicieron o que aportaron. Y para mí los dos, tanto Rogelio con Rayados como André con Tigres, pues han hecho historia, ¿no? Sí, les tocó a los dos al mismo tiempo, sí, es la comparativa, pero aunque los comparen, a cada uno hay que darle su reconocimiento de lo que hicieron. Vienen jugadores talentosos al club en esta época más reciente que te tocó entre el 2014, 15, 16. Hay uno que en particular, por ese talento que te citaba, el de Suazo, que a la gente le encantaba, Edwin Cardona, un crack con la pelota. Le pegaba de todos lados, te hacía unos goles maravillosos. Es más, tenés así
Luis Miguel, que yo no recuerdo un gol de Cardona que no haya sido estéticamente bello. Sí, ¿Cómo fuiste a dar con ese Edwin, jugador Edwin y qué le también faltó? tenía un talento impresionante. Es más, el primer año que estuvo aquí era de los mejores jugadores de la liga. ¿Qué te decía Mohamed sobre él? No, Mohamed estaba feliz por el gordo, ya ves, le decía gordo. Ujú. Y Edwin, te digo, un talento natural eh, que pocas veces ves, ¿no? O sea, y yo me acuerdo de ese año voló, o sea, y sobre todo el segundo torneo, el torneo del 2016, de enero a junio del 2016, fue un super torneo, ¿no? Yo lo traté muy bien, muy buena gente. Ya después yo salí del club, ya después él salió, después ya Tú lo ves. renovaste, me acuerdo. No, cuando llegó aquí ya venía con contrato. No, pero hubo una época donde después de un torneo se le renovó el contrato y recuerdo que tú nos diste la exclusiva de que lo habías renovado. ¿Y cuál era la visión que tenías tú con él? O sea, más allá de su talento y de su capacidad No, técnica, pues de largo plazo, porque son ¿y le jugadores. veías la madera para ser un jugador Sí, de largo plazo? lo había mostrado. Por la cuestión de la disciplina, ¿no, Luis Miguel? Pero eso dices, bueno, después lo, Ya en algún entiendo. momento se va a ir Ujú, ujú. alineando, ¿no? Y a ver, el talento lo mostró y de sobra, ¿no? Tanto aquí como con su selección. Y después fue a Boca y también en Boca anduvo muy bien. Desgraciadamente, bueno, yo después salí, ya no sé ni las razones por las que salió de aquí, pero sí son de los jugadores que dices, hijo, hubiera estado muy padre que durara más tiempo aquí, que mostrara más cosas. ¿Qué tenía él que lo hizo tan determinante? Porque esa semifinal que platicábamos antes de volver aquí a la cámara y al audio, pero hay una semifinal contra el América donde él da un recital, mete un gol de bandera y metió el penal El penal decisivo. del 4-3. Sí, o sea, metió un penal que si lo fallaba quedaba eliminado el Sí, Monterrey. sí. O sea, no era un jugador frío como muchos le No, y tenía dicen. personalidad y, a ver, y tirar el penalti y carácter lo tenía. Entonces te digo, sí, yo creo que hubiera estado o nos quedó a deber más tiempo Sí, de poder disfrutar de él como todo el tiempo que disfrutamos de Ayoví. Lógico, son características distintas, ¿no? Porque Cardona era muy determinante en el tiro a gol y Ayoví era un jugador que te jugaba todas las posiciones, siempre te cumplía con una gran personalidad, carácter, carismático y cuántos años duró aquí. Eh, entonces dices, chin, el mismo Neri, dentro de su estilo dices, hijo, ojalá hubiera durado tantos años Cardona, ¿no? ¿hubo algún interés de un equipo europeo por Cardona mientras estuvo en Monterrey, cuando te tocó a ti? O no como tal No, una oferta? no, a mí no me acuerdo ¿No? que haya llegado así una oferta formal, ¿no? En el fútbol siempre hay un manoseo de información y manoseo lo digo con todo respeto, de jugadores, ¿no? Y que empiezan a decir que lo quieren aquí, que lo quieren allá. Y cuando empiezan eso, es porque lo andan ofreciendo a otro lado o hay otro equipo que Sí. lo quiere y se lo andan queriendo encarecer. O sea, hasta que no les llega al club una petición expresa o una oferta. De repente que dicen, es que lo quiere el Monterrey, y no es que lo quiere el Monterrey, utilizan al Monterrey porque a lo mejor el que lo quiere es Cruz Azul, Ujú. y entonces le están metiendo presión al Cruz Azul de que también Monterrey. ¿Me explico? Entonces, es parte también del mundo, ¿no? Es el juego de la negociación. Cuando hablamos de un cuarteto de goles como el que formaste con Cardona, Pavón, Funes Mori y el caso del Pato Sánchez, ese equipo del Monterrey, entre todos los jugadores hicieron, entre estos tres o cuatro jugadores, vamos a ponerle así, hicieron más de 30 goles entre los tres. Entre los cuatro, si metemos a un volante más que fuiste por él a River Plate. ¿Qué tan complicado fue fichar a un jugador como el Pato Sánchez cuando tenía una gran Copa Libertadores y estaba por medio del River Plate y la dirigencia de River estaba por quedar libre, ¿no? El No, jugador. ya quedaba libre. ¿Qué trompo te echaste la uña, Luis? Quedaba libre y bueno, nos acercamos. Ahí ¿Cómo fue? fue con el Pato, porque ya Independiente, River Plate ya no participaba. Entonces, ahí fue igual. Lo ves en la selección uruguaya, lo ves en River, ves sus características y es empezar a mover piezas, oye, para conectar al representante con el Pato. Creo que primero hablé con el Pato Ujú.
Y él me dijo con el representante. Y empecé a hablar con el representante. Lógico, fue un tema, vamos a decirle, delicado, porque el Pato quería venir a Monterrey, sí o sí, pero quería salvar o ver cómo salir bien de River, ¿no? No dejarlos, digamos, No. aventados o no dejarlos Pero en el vacío, ¿verdad? cuidar el que Las formas la famosas. forma, cuidar. Pero a final de cuentas, aunque son situaciones difíciles, es como la que vivimos nosotros cuando se llevó el Valencia a Dorlan Pavón. Por más que quieras que sea una buena salida, pues siempre hay una fricción. ¿Por qué? Porque no querías, o en este caso River no recibió ¿Fue nada. error de River el no renovarlo o el jugador no quiso renovar con ellos? La interna no sé, yo creo que al momento sí, o ellos se sentían muy seguros, y después cuando se enteraron de Monterrey lo querían renovar, y bueno, nuestro ofrecimiento convenció al Pato, y Pato un gran jugador. Sí. Y tuvo también un gran torneo, y era un motor, un ida y vuelta impresionante. ¿Qué pasó en esa final contra Pachuca? ¿Cómo fue que se perdió jugar la final contra Pachuca cuando ¿Sabes mejor nivel traía? Ese fue un tema que fue más allá de lo que el club podía hacer. Te explico. Le ganamos la semifinal al América. Al día siguiente, el domingo, vamos al Barreal. Y sí iba a jugar la Copa América Centenario en Estados Unidos. Sí. Pero esos son temas que no son de los clubes, son federativos, son selecciones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegó al Barreal y con la novedad de que, oye, se tienen que ir los seleccionados. Espérate, porque los seleccionados normalmente se van cuando acaban la participación con los equipos. No, que el reglamento de la Copa América decía que se tenían que presentar el martes 10. Oye, no es posible, estamos en competencia. Sí, el reglamento así lo aceptaron. Pero no empezaba ya el torneo, simplemente tenían que reportar con Tenían que antelación, reportar, ¿verdad? sí, porque el torneo a lo mejor arrancaba en 15 días o 20, pero era la fecha como de presentación de los jugadores. Y yo dije, no puede ser, entonces hablar con las selecciones, ¿no? Hablé con gente de Peckerman, que estaba en Colombia, y le dije, oye, sí. A ver, tenemos a Dorlan, Estefan Medina, sí. Estefan, esta situación. Ahí fue el estira y afloja y que se quede. Yo sabía que después, que no me importaba, que después se la cobraban. Y así fue, a Dorlan lo llamaron a los Juegos Olímpicos y no tuvimos a Dorlan al inicio del siguiente torneo, que no pasaba nada. Después hablo con Quintero, que era el técnico de la selección de Ecuador. Y impresionante, un ejemplo para mí de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué te dijo? Cuando le hablo, profe, y me entero de esta situación, porque nosotros no tenemos ni la información, nos enteramos de rebote, o sea, cero información de ese reglamento, porque tú das por default, estás jugando las finales, se reportan cuando acaba la participación, ¿no? Porque no era un tema de clubes, era un tema de selecciones, ¿no? Y entonces hablo con Quintero y te digo, el ejemplo de una persona que entiende, sabe y que tiene la sensibilidad. Cuando le dije, me dice, Luis Miguel, ¿cómo le voy a privar a los jugadores de jugar los partidos más importantes por los que han estado luchando estos 6 meses? Se queda a la final, yo vi, cuando acabe la participación, me lo manda. 1000 gracias, puta, espectacular. Entonces no era una decisión cuadrada, o sea, podría haber una flexibilidad. Claro, es cuestión de voluntad. Sí, o sea. Colombia la tuvo, un poquito más rígida, pero lo tuvo. Natural, la de Quintero, y llegamos con Uruguay, con la gente de Maestro Tavares. Y no, dijo, no, el Pato se tiene que presentar porque es el reglamento. ¿Tú hablaste con Oscar Washington Tavares? No, con él no, con su gente, con él no hablaba. ¿Y por qué no? Porque él no veía, él no se involucraba. Él okay. no, ¿Y no era pediste con su hablar gente. Con él? Sí, pero no, te decían que no. Y fue con su gente, sus auxiliares y con gente de la federación. Y dijeron, ¿sabes qué? Es que el maestro dice que así está el reglamento y así es parejo con todos. Los únicos que no eran los europeos.
que los europeos, Estaban jugando Champions. sí, pero ellos en los europeos dijeron cuando fue el reglamento, oigan, nuestros jugadores nada más los regresamos cuando cae la participación con los equipos. Ah, perfecto. Entonces, ellos lo tenían por reglamento que sí, acá no. Entonces acá fue un problema de la federación. Acá fue un tema de que no se estipuló, y entonces esa era el arma del maestro Tavares. Él dijo, yo soy parejo con todos. Y después me dijeron a mí que fue parejo también con los jugadores que estaban o en Brasil o que estaban en Uruguay jugando finales, va para afuera. Yo vuelvo a lo mismo. Sí, ok, puede ser rígido, pero también tienes que tener flexibilidad. No estás hablando de que es un partido de la jornada 8, estás hablando de la final del torneo. Y aparte, Uruguay iba a jugar un partido amistoso contra Haití, de preparación, que si no jugaba el partido de preparación del Pato no le pasaba nada porque venía en ritmo. Es más, iba a llegar mejor el Pato después de jugar 2 finales que del partido. Pero bueno, cuando no hay voluntad, y no hubo voluntad, que llámese porque es así, porque es muy disciplinado, por lo que quieras. Colombia tuvo voluntad, Ecuador tuvo voluntad, Uruguay, el maestro todavía no tuvo voluntad. El Pato Sánchez, en todo este proceso, haz de cuenta que tenía que reportar con la selección el domingo en la noche, y el Pato Sánchez se quedó, creo que fueron 2 noches, en el hotel de la Ciudad de México, del aeropuerto, esperando a ver si de final había un sí de la selección de Uruguay. Pato no podía hacer nada. ¿Ustedes mandaron una carta membretada o hicieron todo, o solamente gestionaron todo, vía telefónica? Y también a través de la federación le pedimos el apoyo a la federación. ¿Y qué te dijeron de la federación? Es que está en reglamento. Tristemente el tema fue de reglamento. Si el reglamento hubiera dicho que los jugadores de México o los jugadores que estén en el fútbol mexicano se van a reportar con sus selecciones cuando acaben su participación, se acaba el tema. Entonces, Pato se quedó y Pato no podía hacer nada. Pato, la única solución que podía hacer Pato es decir, renuncio a la selección. Y está difícil esa decisión. Y entonces él esperó a ver si de la mejor forma había la solución. Porque hay que decirle a la gente, si Pato no se presentaba con la selección de Uruguay avisaba a FIFA, oye, sin decir nada, o sea, sin que él renunciara, iba a decir la selección de Uruguay a FIFA, oye, Monterrey no está soltando al jugador. Y entonces la FIFA iba a hablar de la Federación Mexicana, no puede jugar la final. O sea, te inhabilitan al jugador. Te inhabilitan al jugador, porque estás incumpliendo un acuerdo. Entonces, pobre Pato, por más que trató, hizo y puso de su voluntad. O sea, él sí intentó por todos los medios. Él quería quedarse, pero no iba a renunciar a su selección. Además que no tenía su lugar tan garantizado en la selección, no tenía poco tiempo de haber sido seleccionado. Sí, pero volaba. Pato después acabó siendo titular en la selección. Sí. Pero a lo que voy que tú lo sabes, es bien difícil decirle que no a la selección. Sí. O sea, y más a un técnico tan rígido como y Oscar más Washington en selección Tavares. Uruguay, Argentina, todas esas selecciones que son de mucho peso y que no es fácil llegar. Si te lo encontraras a Washington Tavares, ¿qué le dirías? Nada. La verdad no, ¿qué le puedo decir? Me sería, si me lo presentan, señor, nada más le hubiera dicho, me hubiera gustado que hubiera tenido voluntad para que los jugadores vivieran ese momento. Se acabó, pues ya, ¿qué le puedes decir? Ya pasó. Es como decían el otro día, oye, nunca le dijiste nada a Chiquimarco por la final con Toluca. Pues, ¿qué le voy a decir a Chiquimarco ya, güey? Ya pasó cuántos años. De repente me lo encuentro en Madrid, porque él, entre que vive en Madrid y vive en México, y yo voy mucho a Madrid por el equipo en España, y de repente un día me dio mucha risa. Yo estaba viendo el partido del equipo y empezó a sonar mi teléfono, fotos del partido. Era Marco. Luis Miguel, estoy aquí en el partido de tu equipo y bien, no me había visto. Ajá. Y yo estaba ahí, entonces, ¿pero qué le voy a reclamar a Marco? Oye, ya, mira, el juicio ya lo hizo el entorno. Hoy, ¿qué le dices a alguien así? Ya se acabó, esos momentos nos dolieron, pero también te fortalecieron. Quizá si más fresco y te lo encuentras al día siguiente y cambia la cosa, pero ya con el tiempo, que ese es su trabajo, ¿no? Mejor, y asimilas un poco más. A lo mejor al día siguiente, no sé qué hubiera pasado, la reacción, pero ya hoy estás hablando que fue en el 2000. La final contra Pachuca fue 29 de mayo y la de Toluca 2005. 2005, 20 años, ¿qué le voy a decir?
pues, ni se acuerda que Ya marcó, ganaste ya ni se acuerda final. no se va a acordar que marcó, o sea, ni por las circunstancias, ya que ya, pero en ese momento sí, había molestia, pero bueno, también de esos momentos duros, también te tienes que fortalecer. ¿Dolorosa que te ha tocado perder, la de Pachuca? ¿Por las formas, lo que pasó? No, yo creo que peor fue la de Pachuca, Sí, ¿verdad? porque la de Pachuca, el equipo de un partido espectacular, habíamos fallado el penalti, íbamos ganando, eh, fue la noche del Conejo Pérez, güey. El Conejo Pérez yo creo que en su vida nunca tuvo un partido como este. Es más, Sí. si el Conejo en ese momento dice me retiro, voy a hacer un boom. Un boom. Sí. Y bueno, yo lo llamo lo que pasó en esa final, yo le llamo un capricho del fútbol. El milagro de Un Pachuca, capricho, ¿no? así es Sí. el fútbol. Así es Con el un hombre fútbol. menos, Y con si un no la, Rayados encima. y si no la, y a veces las circunstancias de un juego, la suma de detalles y te costaron. Así es. Y si a lo mejor tú le pones ese partido a una persona que no sabe, tal vez si no, este lo ganó Rayados, por lo que ve. Y a lo mejor volvemos a jugar ese mismo partido 10 veces y a lo mejor lo ganamos nosotros. Pero bueno, esa noche fue, ¿qué te puedo decir? Fue un masazo. ¿Por qué? Por lo que no fue ni por falta de capacidad, ni por falta de generación, ni por falta de entrega, ni porque no tuviste opciones. No, o sea, un capricho del fútbol y bueno, pues así es. Y Pachuca lo aprovechó, se acabó. Y esa dolió, a mí fue la que más me dolió. Y lógico, pues también tuvo un sabor especial porque después me avisan que ya salgo del club. Sí. Entonces, la final fue en mayo, ¿no? Ujú. Y a mí en agosto me avisan. Entonces, dije, hubiera sido muy Hubiera padre sido que muy siendo bonito. campeón, que te digan, bueno, pero no me arrepiento de nada. Todo estuvo bien. O sea, tú te vas siendo Rayado y sigues siendo Rayado, Luismi. Ese Sí, tema, esa diferencia que pudo haber pasado o la decisión tomada que no fue tuya, ¿verdad? no, O no, sea, no, tú no, hubieras no. seguido en el club. Yo había seguido en el club, a mí llegaron y me dijeron que era justo yo estaba en la operación de Albert Ellis, era un Ujú. 10 de agosto, no se me olvida, estaba en la oficina con la operación y negociando y esto, y llegó la persona a la oficina y me dijo, lo primero que me preguntó, que cómo íbamos con la operación de Ellis, y ya le expliqué, le dije, ahí vamos, es de paciencia, el equipo está en Honduras, el jugador está en Brasil, nosotros acá, pero se va a dar. Y después me dijo, bueno, y también te quiero comunicar que se tomó la decisión de que es tu último torneo, como aquí en el Monterrey. Han sido ya 15 años, han sido momentos que hasta con tu familia se han metido, que a mí, en fin, y que se han metido contigo por decisiones que no has tomado. Entonces a mí me choqueó, ¿no? Porque dices, ay, güey, o sea, no, si esas eran las razones, pues no las acaba de entender, ¿no? Porque, a ver, la presión pues nunca me ha afectado, al contrario, me gusta. La exigencia igual. La gente se metía, pues sí, la gente se mete porque siempre busca a alguien. Porque a mí me daba risa que si el Monterrey le iba bien, era mérito de todos menos mío. Y si a ese mismo Monterrey le iba mal, era culpa mía. Te colgaban No mantas pasaba, por cosas mucho y, menores de después, lo que pasa hoy, y ¿eh? después y después supe quién colgó las mantas. O sea, no pasa a lo que voy, pero eso a mí no me ¿Tenías muchos afecta. enemigos, Luis? Yo no sé. O sea, yo sí creo que muchos sí eran puestos, o eran mandados, o eran Ujú. favores, ¿no? Porque veía cosas anormales, o después me di cuenta de cosas anormales, de que a mí me podían esperar en el aeropuerto y después no era lo mismo. Después a mí me podían cantar o se podían meter conmigo y después perdiste una final en el estadio y no pasó nada. Entonces, pero a lo que voy que me dolió porque, te digo, yo decía, güey, la presión, meterse con mi familia dentro de todo sabe a lo que, y yo siempre tuve mucha comunicación con mi familia y en los momentos difíciles les decía, y había momentos que a mis hijas les llegaban correos y las veías y yo les explicaba y se relajaban, o que alguna burla en el colegio, entonces yo les explicaba, no, defiéndete, y les decía cómo defenderse y se la contestaban y les cambiaba el panorama porque dejaba a la otra persona más, o sea, ellas convivían con eso. Y yo siempre sabían que son los riesgos de estar en un puesto así.
y más como un equipo como Monterrey, y más cuando ya habías acostumbrado a la gente a vivir cosas que no habían vivido muchos años. Como un día me dijo un señor en una final en el TEC, me dice: Luis Miguel, yo llevo 40, 50 años siendo aficionado de Rayados y me había tocado vivir 2 finales antes. Y mi hijo, que tiene 8 años, ha vivido 6. O sea, dices, qué padre. O sea, cambiaste eso. Pero a mí eso nunca me costó, y me acuerdo un día bajando que me da mucha risa, ¿no? Bajando un día del caracol del TEC, que un aficionado me encaró y me estuvo diciendo aquí cerca y toda la prensa alrededor. O sea, ¿qué? O sea, me hubiera encantado que me lo dijera cuando no había prensa y en otro lado, ¿no? Pero ahí, sí, tienes razón, sí, gracias. Ay, o sea, ¿Qué puedes hacer a ahí? mí no me da miedo. Fíjate, A mí no me da miedo. Y después resultó que era compadre de un comentarista de ¿Sí? multimedios. Y me lo dijo el de multimedios. Me lo dijo, ¿De oye, qué comentarista? de Willy. Y el Willy me habló y me dijo, oye, una disculpa, güey, un compadre mío está bien arrepentido. No pasa nada. Mira, mientras no haya agresión, no pasa nada. Porque si empieza una agresión, ya ahí ya pasa, Ya pasa otro nivel, pasa otro ya nivel. pasa la línea. Pero yo aguantaba y entendía y decía, sí. Y ¿por qué? Porque yo siempre he sido de los que piensa, ¿no? Salir en la foto cuando todo está bien es bien fácil. Hay que salir cuando las cosas no están bien. Y yo siempre he creído, si el equipo va campeón, yo soy el último en recibir la medalla. Yo creo Y si el equipo está mal, soy el primero en dar la cara. Y yo, si hay algo que nadie me puede decir, yo nunca me escondí, nunca salí por otra puerta o vete por allá, nada. Y yo, a ver, que llegues un día al aeropuerto a las 2:30 de la mañana y hay unos aficionados ya aventándote billetes, esos están más que puestos, güey. O sea, porque después ya no hubo nada. Curiosamente me fui yo de Monterrey y se perdió una final de Copa y se perdió la final de diciembre del 17 y no hubo nada, y no hubo cantos, no hubo nada. Entonces dices, ay, güey, no sé si todo eso que pasó eran puestas para tener pretexto, pero bueno, mira, cada quien, ¿no? Cada quien, yo estoy tranquilo, yo puedo ver al que sea los ojos. Yo estoy, lo que hice, siempre lo hice de buena fe, siempre trabajé y defendí al club, fui leal, fui honesto, trabajé para otras áreas, yo era de los que apoyaba, a mí no se me olvide, por ahí lo de tener el celular, cuando fue diciembre y que ya me voy del club, yo recibí un mensaje de un director de otra área del club diciéndome, Luis Miguel, la verdad, no manches, siempre te vamos a extrañar, siempre nos apoyaste, las ideas más locas que teníamos, siempre tú eras el primero que vamos, órale, vamos a apoyar y todo eso, porque sí, pues así construyes un equipo. Claro. Yo me acostumbré cuando llegamos a Monterrey, don Jorge y yo, éramos 25 personas quienes operábamos el club, incluido contadores, taquilla, todo. Todos nos ayudábamos. Jorge veía todo lo administrativo y participaba en lo deportivo. Yo veía todo lo deportivo y Jorge me invitaba a participar en lo comercial y me iba con él a cerrar contratos de patrocinios o coincidía que el director comercial de la marca con la que estábamos negociando el frente de la camisa era amigo mío. Entonces me dice, güey, ya nos topamos. Le digo, a ver, Jorge, tú dime, ¿qué buscas? Esto, va, déjame yo hablo. Entonces yo le hablaba, a ver, y le decía esto. Órale, está bien, Luis Miguel, así. Va, Jorge, ya está. O sea, nos ayudábamos. Éramos un equipo donde todos participábamos. Y el primer año en el Estadio Nuevo, no sabes la armonía que había. Padrísimo. O sea, yo llegaba tarde a la casa de ustedes porque acabamos de la oficina a las 6:30 o 7 y para salir era un pasillo largo. Y al final del pasillo está como la cocina. Nos poníamos a jugar que desde aquí, a ver quién metía la bola, un balón, a la cocina. Eran retos, o sea, con diferentes áreas. O nos podíamos, ya ves, el que vas dominando el balón y que la metes al bote de basura. Sí. Con el comercial, con el de comunicación, porque había una armonía, una integración padrísima. Entonces, yo te digo, yo en ese sentido, yo estoy muy agradecido con FEMSA, a FEMSA darme la oportunidad cuando me invitó. Te digo, yo filial, honesto, defendí a todos y bueno, después la decisión la tomó una persona, él sabrá sus razones. Sus razones. Recientemente Willy dijo que si algo también se te reconoce, además de la labor que hiciste, porque realmente el crecimiento de Rayados fue exponencial con los campeonatos y con el posicionamiento, la internacionalización, las estrellas, el escudo, todo lo que significó tu aporte, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un equipo.
no Claro. nada más fue un logro tuyo, No, es es un un logro en equipo de conjunto. trabajo. Pero dice algo, Willy, que me quedó muy marcado y a mí me consta también que tú nunca respondiste de una mala manera o fuiste agresivo, fuiste grosero con alguien de la prensa, que siempre te manejaste muy bien en ese sentido, porque contó por ahí una anécdota que pasó con otro directivo que te sucedió a ti y que hubo un ataque directo, un reclamo directo con malas palabras. Entonces dice Willy, oye, yo a Luis Miguel lo que le reconozco, además de su gran trabajo, es nunca se dirigió de una manera desleal ni grosera hacia el medio de la prensa o a alguien de un miembro de comunicación. Pero también yo me acuerdo que don Roberto Hernández Jr., que era completamente lo opuesto o afín a los Rayados, siendo Tigre, también cuando tú ibas al canal, te reconocía y tenía una muy buena aceptación tú hacia él y él hacia ti. O sea, te das cuenta y que a final de cuentas los colores y la casaca que tú defiendas es esa parte. ¿Tú crees que en ese sentido también es un plus que hoy ya no se tiene, Luismi, Mira, con los directivos? la verdad, yo siempre, independientemente de todo, somos personas, ¿no? Ok. Y yo a veces entendía, y lo entendía, a lo mejor no lo compartía, la crítica, ¿no? Pues es tu punto de vista y hasta ahí. ¿Pero quién te enseñó eso, Pero no, a tener esa piel gruesa? Yo crecí jugando fútbol y fui futbolista profesional, te tienes que acostumbrar. Pero hay unos que no lo aguantan, Luis. Hay unos que no, bueno, yo porque entiendo y yo sé que si tú dices un comentario, no lo dices por agredirme a mí, es tu opinión. Y después a lo mejor podemos platicar aquí y, oye, estás loco. Y ya, a ver, yo me acuerdo, yo con Willy tengo una anécdota de que un día me reclamó en una sala de juntas ahí en Revolución, que es que yo era un mentiroso. Ajá. Que porque llegaban ustedes y me decían, oye, que vas a contratar a tal jugador, y yo decía que no. Y Así fue la del Chelito, y que después, no, y no yo hay después que nada. sí. ¿Sabes por qué? Porque yo no hipotecaba el club. Yo tenía que cuidar el club. Yo no lo hipotecaba con nadie, con ningún medio de comunicación, con nadie. O sea, yo me manejaba parejo con todos. ¿Por qué? Porque yo en el momento en que te dé una exclusiva a ti, ya le estoy hipotecando al club. Y yo no te iba a pedir favores después. Entonces, a mí no me gusta eso. Ni que me deban, ni que deber favores en ese sentido. Entonces, yo en ese momento, me acuerdo que le explicaba a Willy, le dije, no es que sea mentiroso, es que yo tengo que cuidar lo que estoy haciendo, porque si sale públicamente que sí, me puede costar la operación. Y yo, hasta el último momento, ya que está firmada, ahí sí. Y yo sé que a ustedes, multimedios y otros medios de aquí, hacían muy bien su tarea, pero yo no lo podía aceptar hasta que no estuviera. ¿Por qué? Porque se te caen las operaciones y eso ha pasado hasta últimamente. Entonces, y en ese sentido siempre fui igual, siempre los traté bien. Con don Robert, a ver, tú sabes que de repente íbamos a un desayuno una vez al año, acababa el desayuno y yo me quedaba con don Robert, él y yo solos platicando de fútbol. Yo le tuve mucho aprecio porque te digo, independientemente de todo, a mí el trato personal fue fundamental, o sea, siempre me respetó. Eh, y yo lo respeté a él, como respeté a Willy, como te respeto a ti. Yo lo respeto. Que puede estar a favor o no, o coincidir, eso es otra cosa. Que puedo diferir, seguramente voy a diferir, porque muchas veces, o en la mayoría de las veces, yo tengo más información de las cosas de lo que puedan tener, entonces daban una opinión, pero tampoco voy a llegar, oye, fíjate, no, por esto. Sí, no, sí, sí. no, tienes que aceptar. Y si no aceptas las críticas, no debes de estar en estos puestos. Estos puestos, cualquier puesto de estos niveles directivos, eh, tarde o temprano te va a pegar. Porque como te digo, si estás en la racha buena, sí, es muy padre estar en la foto y pasearte. Si estás en la racha mala, tienes que hacer lo mismo. O sea, para que seas... Entonces, y si no estás preparado para aguantar la crítica, no estás preparado para estos puestos. Porque este puesto, aunque estés bien, te van a criticar de algo. Sí. Siempre va a ser muy fácil porque no puedes ganar todo y aunque lo ganes, aunque lo te ganes. van a buscar algo. Ahora, son 5 años que el equipo no gana una liga y que ha invertido, yo creo, una cantidad de millones de dólares como nunca en la historia, con nombres muy rimbombantes. Hagamos un ejercicio rápido, Luis Miguel. Quita al presidente actual y ponte a ti.
fracasas en este Mundial de Clubes y en la Liga. ¿Cómo crees que hubiese sido, como le ha pasado a estos directivos de la actualidad, que hubiera sido la cacería contra ti, con una Mira, situación de sequía? primero es difícil ahorita ponerme en su lugar porque no conozco la interna, no conozco Ok. ni cuáles son los objetivos, ni qué es lo que quieren, ni qué es lo que buscan, ni Pues yo hacia creo que con esa lana hay que ni- ganar, ni- ¿no? O ni sea, hacia dónde van. te obliga. Lógico, la inversión es porque quieres aspirar a cosas grandes. Si no las consigues, en mi época no conseguías eso, eran cantos en el estadio, eran mantas en las calles, pintaban paredes, este, y yo iba en una Estaba calle, grave. y sí, Qué después, difícil ser tú, ¿no? no, En esos momentos donde... claro, y después yo supe quiénes pintaron las paredes, y uno me dijo, y te ofrezco una disculpa, y chido, no pasa nada, son momentos, ¿no? Pero O sea, era gente carreada, Luis Miguel, los que te mandaba... algunos a lo mejor eran espontáneos, otros era, yo sí creo que otros. Pero te digo, había esas reacciones, o sea, había cánticos en el estadio. Yo me acuerdo que de repente estaba en el TEC y cantando, fuera El Salvador, tu tiempo terminó. Y yo nos volteaba a mi esposa y a mis hijas, yo les decía, ustedes tranquilas, güey, así es esto. Qué complicado para tu familia, para tus hijas, ver eso donde estabas haciendo un trabajo honesto, responsable, sabiendo que pues no, es más fácil que en el fútbol pierdas a que ganes, vas a perder muchas más veces de las que ganas y que haya se ensañaban contra ti, Pero ¿no? se los tenía que decir porque ellas tenían que entender a qué, y lo entendían mi profesión. Y les dije, y el día que seamos campeones no van a cantar Bravo Salvador, porque así es nuestro entorno y tampoco es lo que yo quiero. ¿Por qué crees que te ganaste esa animadversión de algunos? ¿O esa enemistad de algunos? ¿Qué es lo primero que te puede a ti significar como ser humano? El sentir que hay gente que te quiere ver caer o que te quiere ver hacer Es difícil, menos. es difícil porque, te digo, a lo, ellos nada más ven el producto terminado, no ves todo lo que se hace atrás para hacer una cosa, una contratación, un club, un grupo. Y yo entiendo, vuelvo a lo mismo, nos acostumbramos a lo bueno. Y esa costumbre pues, está muy padre, esa exigencia. Y yo la respeto y yo sé mi posición que se preste eso. Que si no se dan las cosas, señalar al culpable. No pasa nada. O sea, no pasa nada que me señalen, no pasa nada que me dijeran, no pasa nada que me cantaran. Porque después el primero, cuando los trataban mal, era yo el que salía a defenderlos. Y no porque, te digo, y me salía natural. ¿Por qué? Porque yo entiendo este lado de exigencia, lo que yo no entiendo es que los traten mal. Y yo salí a defenderlos, los salí a defender en Celaya, en Toluca me golpearon los policías, en Torreón, en todos lados donde los trataban mal y que yo estaba ahí, yo los defendía. Y a los 8 días me podían cantar. Es parte de esto. A mí, como dices, tengo el caparazón grande. Por último, Luismi, ¿tú volverías al club? A ver, estar en el Club Monterrey siempre yo considero es un honor. Es un honor. Es un honor. Estar ahí es un privilegio y es algo que no puedes decir que no. Si un día se da que me inviten y ver cómo están las circunstancias, si es algo serio, de realmente no regresar, porque desconozco ahorita, sino fortalecer lo que se está haciendo, claro, como te digo, es un honor, fuera él o fuera cualquier otro equipo en México. ¿Eres más Rayado que de otro equipo? Sí. ¿O eres más atlantista que Rayado? No, soy más Rayado. Sí, ¿verdad? Sí, te digo, y yo estoy Es muy que te agradecido. marcó una época en tu Me vida muy marcó importante, ¿no? como jugador, después mi familia, todo es de aquí, después lo que viví como directivo, por eso te digo que yo estoy muy agradecido a FEMSA, porque ellos me dieron la oportunidad de participar. A lo mejor me vieron como alguien que podía ayudar en un momento difícil. Te estoy hablando a mí, el día que me encuentro una persona de FEMSA y que me dijo que me iban a hablar para ver si los podía apoyar. Te estoy hablando fue en septiembre del 2000. Y después entré al club hasta agosto del 2001. Y corrí un proceso de entrevistas y todo. Entonces yo estoy bien agradecido y como te digo, y viví cosas de todos sentidos, de todos sabores, ¿no? A mí si me dices la balanza, creo que fue más
altas las cosas buenas que las no tan buenas. Fueron más grandes las alegrías que las tristezas. Y hubo muchas tristezas, pero también hubo muchas alegrías. Y hubo momentos muy difíciles, y lo comentaste hace rato, la muerte de Toño, la muerte de Mauricio Aguirre, la muerte de Pepe Garza Fox, que era el director deportivo, era el director administrativo del club. O sea, y lidiar con todas esas situaciones. A mí me tocó lidiarlas personalmente. Entonces, y con todo y todo tienes que seguir y tienes que seguir buscando, ¿no? Entonces, siempre yo creo que se tienen que sentir privilegiados los que tienen la oportunidad de ser directivos del Monterrey o de cualquier otro equipo, deben de sentirse privilegiados. Yo sin duda creo eso. Y te queremos agradecer por este espacio, Luis, porque la verdad es que para nuestro gusto eres el directivo más exitoso en la historia del club. Campeonatos de los máximos goleadores del club, pues tú estás en todos. Tú trajiste a todos los máximos goleadores del club. Cuatro. Bueno, pues ahí está. No más faltó Bahía. No más faltó Bahía, ¿verdad? Pero ahí está el nombre y el apellido de Luis Miguel Salvador, los campeonatos y sobre todo las épocas más gloriosas. Te alcanzaste a zafar a tiempo antes de perder la final regia, ¿eh? Ahí te hubiera tocado, Luismi. Imagínate si tú hubieras estado ahí dando campeonatos, lo que hubiera sido que tú estuvieras al mando del equipo. De verdad que Dios es grande, porque creo que fue inmerecido ese hate que te tiraron mucho tiempo. Creo que hasta las fechas la gente cada vez valora más lo que hiciste, porque pues hoy los campeonatos ya vieron que no es tan fácil. Fíjate que curiosamente en toda mi etapa como directivo nunca perdí una liguilla con Tigres. O sea, podía perder el partido. Pero la liguilla no. Sí, la eliminatoria no. La eliminatoria te tocó la de Pasarela, te tocó la de Batocleti contra Miguel. Siempre tuve saldo a favor. Sí. Nunca la final de Copa. O sea, nunca perdí una fase definitiva con ellos. Y bueno, mira, es así. ¿Esa fue la final más dolorosa que tú crees en toda la historia del fútbol regio? ¿Más que la de CONCACAF? ¿La regia? Es que son dos distintas, una fue Liga y otra internacional, sí. ¿no? Yo creo que es una derrota muy dura, que si como Rayados la asimilamos y nos fortalecemos, va a haber siempre una posibilidad de revancha. Sí. O sea, antes veíamos bien lejano, primero que calificáramos los dos equipos. Se veía muy difícil que calificáramos al mismo tiempo. Ahora, yo creo que todo lo que se ha generado en los equipos de aquí, hoy es mucho más fácil que estén jugando finales entre ellos. Porque siempre sacan que lo del descenso y todo eso. Hoy es mucho más fácil que haya revanchas de finales. De final, sí. En final de Liga, ya hubo la de Liga, ya hubo la de CONCACAF, una nacional, otra internacional. Siempre va a haber eso, pero entendamos que todas estas situaciones y, como se dice aquí, las madreadas, todo el pique que hay, ha hecho que estos equipos sean lo que son hoy. Y que cada vez, por lo que hace el uno, el otro le mete. Sí, lo que hace el otro, y entonces van creciendo, y hoy son de los equipos, vamos a llamarle, más poderosos futbolística y económicamente. Están en el top 3, top 4. Está a la par, ¿no? Está a la par. El ser poderoso y ser... Sí. Ahora lo que hay que tener claro es que ser el más caro no significa ser el mejor equipo. Así es. Eso es una gran realidad, porque si el que sea más caro es el mejor equipo, siempre serían campeones los mismos. Y no es así. Entonces, no es, como se dice, sinónimo, ¿no? Soy el más caro, soy el mejor equipo, no. Lógico, el tener el potencial económico te va a acercar a tener mejores jugadores, a administrar. La gestión interna debe ser bien importante, la armonía entre todas las áreas, eso se tiene que permear, esa armonía y esa buena onda, esa integración entre toda la organización, y te va a acercar más a conseguir los resultados. No me quiero despedir de este podcast sin preguntarte tu opinión sobre Torrent. ¿Crees que es el ideal o te hubiese gustado otro nombre para que llegara más allá del Mundial de Clubes, para este proyecto a corto, mediano, largo plazo, como lo tenga visualizado el Monterrey? Mira, para los jugadores que tienes, ¿crees que va al estilo? No quiero ser imprudente, porque
No sé los objetivos que se trazaron ahora con ganar, Torrent. ¿no? Sí, no, pero ya ves que es un contrato de 1 año. No sé cuál es el proyecto. Yo quiero pensar que el proyecto fuerte es hay que ganar la liga en diciembre, ¿no? Yo sí creo que les puede funcionar Torrent. Sí. Yo sentía, y te lo digo a la distancia, sin conocer, por eso te digo, tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo en ese sentido. Yo veía un equipo fastidiado con De Michelis. Ok. Cuando va la gente al estadio, a lo mejor tú estás viendo el balón y yo estoy viendo otra cosa. Y cuando hay un cambio, tú estás viendo que ya van a dar el tiro de esquina y yo estoy viendo lo que está pasando en la banca. Que si meten un gol, tú estás festejando y yo estoy viendo, mira, nadie va con el entrenador. O sea, yo me fijo en los detalles y yo veía que no había armonía, no había esa comunión con De Michelis. A lo mejor estoy equivocado, yo estoy hablando de lo que yo percibía, de afuera, ¿no? Sí. Y bueno, y después veía las declaraciones y tampoco ayudaban muchas veces las declaraciones, porque yo creo que nunca debes estar señalando a jugadores después de un partido. Yo creo que eso lo platicas, es como diciendo ellos son los culpables, yo no. Yo creo que un líder tiene que asumir ser el primer responsable y esos detalles los ves en corto, ¿no? En privado, ¿no? Entonces yo sí veía un equipo que a lo mejor estaba fastidioso y bueno, y pasó todo, acuate, este último semestre fue más lo extra cancha que lo de la cancha. No, hubo un montón de situaciones. Entonces yo creo que ahora Torrent, hay que ver su estilo, creo que es una persona muy seria, es de carácter, entonces ojalá lo absorban y lo asimilen bien los jugadores, porque Monterrey en cantidad y calidad tiene. Ahora que fluya eso, ¿no? Y si eso fluye, Monterrey, no tengo duda que es un candidato al título del próximo torneo. Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí. Al contrario. Espero que no sea la primera de... No, ya después ni la de tanto última. tiempo, esperemos. Sí, gracias. A ustedes.